igual eso estaría poca madre, güey, que, o sea, que podríamos hacer como esta mesa psicodélica, güey. Estaría de huevos, güey, también. Estaría bien, yo creo que estaría muy profundo, ¿Qué no sé. dice, qué dice nuestro señor director acá? Aprobado. Que ha aprobado. O sea, Aprobado. sácate el porro ya, chingue su madre. Mis queridos Mais, tengo de invitado aquí a mi querido Alex Trip. ¿Cómo estás, Mael? Me encuentro muy bien, muchas gracias por tu invitación. Antes que nada quiero felicitarte porque pues ya llegaste a los 100,000 suscriptores. Gracias, Mael. Igual es solo un número, pero es un número que refleja que pues que le estás dando muy chido a este proyecto. Gracias, mi querido Entonces, Mike, gracias. De verdad que al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. No, güey, la verdad, muchas gracias. Para los que no saben, nos echamos unas previas platiquillas. Aquí Trippy, Argenis, que está en cámara, y yo nos echamos unas platiquillas antes. Y la verdad es que es muy chingón encontrarse con creadores como Trippy, que están siendo ellos mismos y que platicando es como básicamente, o sea, eres un súper reflejo de mí, güey. Qué chingón que podemos tener esta conversación, güey. Es como si nos hubiéramos descargado como una especie de mismo avatar, así de, güey, pues nos pasa esto con la familia, de, güey, tenemos este como tipo de trips con las sustancias, ¿no? Y esto nos lleva al día de hoy a que pues tengamos esta plática, que una vez más May recordando que pues esta es una plática entre creadores, May, entre jugadores, de verdad, sí, con toda la intención de descubrir más de tu personaje, güey, de cómo es que Trippy, cómo es que Alex llega hasta este punto, o sea, qué es lo que opinas tú de todo este juego de la vida, May. Y lo más interesante de todo esto es que podamos compartir esas perspectivas que estábamos platicando antes, pues de grabar esto, porque son muy interesantes, May. De hecho, hicimos una lista de temas, vamos a ver qué tantos podemos abarcar, porque en realidad son un chingo, güey. O sea, son un chingo. Yo creo que vamos a tener que grabar esto, pues, una segunda ocasión, May, cuando tú quieras. Esta es tu casa, May, este es tu espacio, y también de ustedes, May. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Arge, gracias a toda la gente que, pues, está colaborando en este proyecto y que ha colaborado también y que está de alguna manera como involucrada aquí con este proyecto. Pues muchas gracias, esto es para ustedes. Y pues, mi querido May, pues, como dice un amigo también, mucho bla, bla, bla de mi parte, May. Entonces, ahora vamos a empezar, pues, güey, o sea, con el primer temita que tenemos anotados, y es esto de los psicodélicos, May. Pues creo que todos podemos ya empatizar en el canal o tener esta cierta sensación de que podemos tener estos viajes introspectivos. ¿Tú qué experiencias tienes, May, con estos viajes introspectivos en psicodélicos? ¿Qué aprendizaje has podido tener de todo este show? Pues bueno, desde que probé por primera vez el LSD, siento que mi vida dio un giro totalmente, pues, para donde iba. Yo no era muy afín a la espiritualidad, al misticismo. Yo, pues, se podría decir que una persona un poco superficial o algo así. Y entonces un amigo un día llegó y me dijo, tienes que probar el LSD, en verdad es algo muy, muy bonito. Me empezó a contar su experiencia, me decía que se sentía más inteligente, que había llegado a conocimientos muy profundos y me llamó la atención, entonces lo consumí y como que a partir de ahí empecé a intuir que pues que la realidad es más allá de lo que percibimos a diario. Se me quedó cierta, no sé, intuición de que pues la espiritualidad podía ser posible. De hecho, el cuadro que consumí por primera vez fue un Shiva. Entonces el hecho de ver a Shiva, siento que me dio una idea a mí de por dónde empezar a investigar estos temas. Y pues ya, después tuve más viajes con psicodélicos y sí, no sé, me acercó mucho a mi espiritualidad. Yo creo que me hizo una persona panteísta, que es esta idea de que Dios no está separado de esta realidad, no está en el más allá, no está en el cielo, en el paraíso. Dios es todo esto que está pasando. Dios y el Totalmente. universo son equiparables. Siento que el universo, bueno, los primeros trips de psicodélicos me hicieron intuir que el universo es una entidad consciente de su propia existencia Claro. y me hizo sentir más parte y más conectado con ese organismo, pues que igual y no entiendo, pero que sé que está ahí
Yo creo que esos fueron mis primeras introspecciones con psicodélicos. Qué chido, y sabes, está bien chido que lo mencionas, porque entonces si mencionamos que esta idea de que Dios no está separado, entonces pues es parte de ti también, o sea, tú Sí, eres de ese hecho, sí. universo, en esta como expresión, en esta perspectiva en donde, pues tú eres Alex Trippy y hago estos videos y tengo esta vida y todo, pero pues nada está separado, o sea, tú eres casi ese mismo universo, o sea, eres casi lo que nuestra mente podría como percibir como Dios precisamente, o sea, nosotros somos eso, somos parte del todo, somos eso exactamente, o sea, parte del todo y a la vez parte de la nada también, ¿no? Todo es uno finalmente. Sí, todos estamos conectados. Yo creo que es un poco ilusoria el hecho de percibirnos separados de lo demás. Es como, por ejemplo, pues mis células. No podría decir que esta célula es como que algo externo a mí. Es parte de mí, Exacto. básicamente soy yo. De la misma forma, los componentes del universo no se podría decir que están separados No, para nada, güey. pues, de esa entidad. Exacto, es Eh, parte de un todo, May, totalmente. Y es que justo es eso, o sea, que algunos trips me han llevado así como, o sea, si cada cosa tiene su individualidad, también tus órganos tienen como su individualidad y tienen sí, su sí, propia sí. conciencia. Hay una serie, ¿no? La de Cells at Work. No la he topado Ese esa. es un anime No. donde Ya sé, como que las cada... células pues, son humanos y tienen ahí su rollo. Es una sociedad, pues, ¿no? Sí, sí, Pero sí. son las células de un cuerpo, güey. Es como un mundo dentro de otro mundo, dentro de otro mundo, dentro de otro mundo. Que eso también está interesante que lo mencione Argenis, porque eso también nos lleva así a las siguientes preguntas, mi querido Mai. Es que están bien interesantes, Mai. Sí, O sea, sí. neta, sí, ahorita que vamos a intentarlas tocar todas. Pero justamente es eso, Mai. De todos estos psicodélicos que has probado, pues hay varios, ¿no? O sea, yo personalmente siento que no importa la sustancia, al final tú llegas a tu propia verdad, tú llegas como a tu propio ser interno. Y aquí sí cada sustancia, aunque te llevan a lo mismo, en realidad también te llevan como de diferente perspectiva, ¿no? Lo que yo te quería preguntar aquí es, de todas estas sustancias, ¿cuántas sustancias psicodélicas has probado así aparte de los hongos de psilocibina o el LSD? O sea, ¿cuáles has probado y qué diferencia sientes, por ejemplo, entre ellas? Psicodélicas, el LSD, el NBOM también lo he experimentado, el NBOH, que Ok. es un análogo del NBOM, el 12B, ¿qué otra experiencia? Sí, o sea, por ejemplo, el LSD, el N-Bomb, se llama ese, yo no sé si lo he probado, y el 2CB o el 12B, ese, ¿qué diferencias hay? O sea, entre esas tres, por ejemplo. Yo nunca he probado más que el LSD, o sea, y me han contado medio del N-Bomb, que seguramente alguna vez probé alguno así, pues, de esas veces que compras y, pues, no sabes ni qué te estás llevando. A veces me pasaba así que compraba LSD y no sabía ni la diferencia, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. seguramente alguna vez probé alguno de esos. Es Entonces, probable, sí, pues, la mayor diferencia entre el NBOM y el LSD es el sabor. ok. Generalmente los del LSD no saben mucho y los del NBOM tienen un amargo muy intenso. Hay algunos cuadros de LSD que sí llegan a tener cierto saborcito porque pues para impregnar el ácido con el LSD es con alcohol, entonces se les queda un ligero sabor, pero Ok. más allá de los efectos, yo siento que el NBOM es más incontrolable, incluso aunque te comas medio cuadro, porque pues de por sí es difícil dosificarte NBOM porque no sabes qué cantidad trae cada cuadro. Eh, a pesar de que tengas medio cuadro ya es demasiada la carga corporal que te da. También como que no te puedes expresar bien, no puedes platicar bien. Y los visuales siento yo que son mucho más potentes que el LSD. Ok. El LSD como que permite más una onda introspectiva y tiene menos carga corporal. Ok. Además el NBOM es muy tóxico e incluso puede llegar a ser letal. Pues yo creo que esas serían las más grandes diferencias. Fíjate, qué chistoso que lo digas, güey, porque entonces yo de los primeros LCDs que consumía, entonces sí era en bomb, ¿sabes? Porque yo de repente decía, este sabor está fuertísimo, güey. Sí, Y de sí, repente sí. eran unos visuales, pero incontrolables. Más que el efecto introspectivo, era como un visual de incontrolable y una de, oh, espérate, así como que, espérate, como que está muy Sí. rudo, güey. Y también el sabor no me gustaba. Y del LCD que mencionas, el sabor, me ha pasado que de repente, como tú dices, sabe como un poquito a medicina. Pero ahí ligeramente lo percibes como entre el sabor como alcohol, como tú dices, Ajá. y también como entre medio a cartón ahí como que se te disuelve ahí. Sí, sí, sí. Y sí lo sientes más como más introspectivo, eso es lo que más me gusta del LSD. Y sí, varias personas me dejaron, de hecho, en los primeros videos, el que dice mi primera vez en LSD, pues sí, seguramente era un embom, porque sí fue un visual así, pero tremendamente rayado. Entonces yo personalmente sí prefiero el LSD así, normal. Sí, yo creo que toda la gente que haya estado
consumiendo LSD, en algún momento de su vida les tocó Sí. un cuadro con NBOM. Ya ahorita como que se está esparciendo más la información de testear las sustancias para saber si es o no es, y ya como que siento que hay menos NBOM en la calle. Entonces, pero sí, yo igual, me vendían NBOM como LSD y pues ya me daba cuenta en medio del trip. Sí, no, a mí yo no sabía, la verdad, o sea, yo como que cuando experimenté esto no sabía, o sea, como las diferencias, o sea, yo pensé que era, o sea, es como cuando fumaba, por ejemplo, marihuana, o sea, te fumabas la primera que te comprabas, ¿no? Así de, sí, ya esa, ¿no? Pero, o sea, cuando ya te clavas un poquito y dices, no mames, o sea, sí hay como ciertas diferentes cepas, sí hay Sí, diferentes sí. efectos, te da un subidón, te da un bajón, es como para Esta esto. Nipone. Ajá, esta nipone, güey, que le fumas y nada, güey. Entonces, o sea, ya empiezas a ver la diferencia y justamente también en los psicodélicos. También imagino que también en el tipo de hongos que tú estás de tener como mucho más experiencia. Porque tienes un video de cultivo de hongos que veo que te fue bien chingón en ese video y la neta, Sí. felicidades, Mai. Porque sí, o sea, te enseña a cultivar tu propia medicina, güey, tu propia sustancia, güey, para que pues no te digan y no te cuenten, güey, y tú lo hagas tú. O sea, sí, de veras eso me gustó un chingo, güey. Sí, está muy chido. Los hongos, de hecho, ese cultivo me hizo como que conectarme más con los hongos, me hizo entenderlos porque pues crecen de una manera muy curiosa. La gente suele asociar más a los hongos con las plantas, pero en realidad los hongos son mucho más parecidos a los animales. Entonces, de alguna manera con ese cultivo siento que sí generé cierta conexión con ellos. Luego, al consumirlos, como, como ya sabía yo que me costó trabajo tenerlos, luego los cuidé mucho y todo, siento que de alguna manera el trip fue como que más personal, más íntimo que comprarlos por otra parte, porque en medio del trip pues valoraba yo el hecho de que mi trabajo me dio frutos y pues... Qué chingón, y por algo me lo dices, eso quiere decir que sí podría cultivar mis propios hongos. Sí, 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 Porque cuando quieras te ayudo. ya quedamos así que me va a enseñar a cultivar mis hongos y que lo voy a hacer en un video. Y vamos a ver qué... quesadillas. Sí, hasta en quesadillas, güey. Y, güey, o sea, justamente es eso, porque a mí me pasó en un trip de hongos que justamente yo empecé a cocinar y yo decía... o sea, sí está chido pedir comida, pero cuando tú lo haces, como que sabes el resultado de tu cultivo. O sea, y aquí Sí, ya lo sí. sientes como con la intención que tú le diste de, güey, yo lo cuidé, lo hice esto, y ahorita pues es como, pues, o sea, yo ahora sí yo lo he ayudado a crecer con pues, mi intención, ¿no? O sea, ahí ya te das cuenta de que también influye mucho el cómo, o sea, no nada más comprarlo, ¿no? El adquirir como las sustancias, sino el hecho de tú poder producirlas. Porque también yo no sé el proceso para producir DMT, pero sí sé que es un proceso que tú podrías hacer con... Es relativamente fácil. Ajá, es relativamente fácil, o sea, sí tiene su chiste, pero tampoco es como que necesites un laboratorio así súper complejo. Ajá. Y que lo puedes aprender a hacer en internet y que hay videos que te ayudan a hacer esto. Entonces esto realmente abre toda la perspectiva a que tú puedas hacerlo también y que aprendas como este arte cultural que veníamos como diciendo de otras civilizaciones y de otras tribus y de otro tipo de sociedades que tienen incluido estos psicodélicos. Y eso también no está en las preguntas, pero ahora que estoy tocando el tema... sabemos nosotros dentro de la historia de este juego de la vida que ha habido previas como culturas que han usado estas sustancias, estas medicinas, o como les queramos decir, que finalmente cada cultura le dice de manera distinta, pero sí sabemos que están presentes, o sea, han estado presentes alrededor de la historia de este juego. ¿Tú qué nos puedes decir de eso, Mai? Pues nada, bueno, los hongos para empezar se calcula que los consumían desde la época paleolítica y incluso Terence McKenna tiene una teoría de que el consumo de hongos en los homínidos fue algo que ayudó a que evolucionáramos el cerebro y despertáramos la conciencia humana. Esa teoría no está del todo aprobada ni nada, pero yo siento que los psicodélicos y las plantas sagradas y todo eso, sí han influido mucho en las civilizaciones antiguas, sobre todo en su espiritualidad y en su cosmovisión. Sí. De alguna manera hay como que en muchas religiones y en muchas culturas referencias a estas sustancias como cosas sagradas. Culturas prehispánicas, antes de que llegaran los españoles aquí a México, consumían hongos y les llamaban Teonanácatl, que significa el hongo de los dioses. Qué Entonces, de alguna manera lo asociaban a la divinidad. También creo que los chichimecas y los toltecas utilizaban peyote, y ahora pues tenemos a la cultura wixárika que cree que el peyote jugó una parte fundamental en la creación del universo. Entonces, investigar a ese tipo de civilizaciones, cómo interpretaban a los psicodélicos, como que también ayuda a entender qué
¿Cuál es el mensaje de este tipo de sustancias? Eso me lleva también a otra pregunta. Entonces, ya aquí ya podríamos entender, o sea, bueno, al menos esto te lo comparto desde mi perspectiva, Ma. Yo siento que toda esta guerra contra las drogas es como una súper tremenda ilusión porque, o sea, te meten esto como unas drogas letales, güey. O sea, y esto Ujú. dentro de mi experimentación también, al momento yo de quitarme estas como programaciones como las culpas, güey, que justamente veníamos hablando de eso, de, güey, o sea, ¿qué tan mal te puedes sentir tú en la sustancia por programaciones como la culpa, por programaciones sociales, güey? En donde ya dices, güey, o sea, ¿por qué tengo miedo o pena de hacer esto? ¿Por qué siento culpa o ansiedad, no? Eso, como te compartí, o sea, yo la primera vez que fumé DMT, pum, o sea, tiré el DMT y dije, no, no puedo, esto es pura mierda, güey. Es del diablo, Es del ¿no? diablo, güey, exactamente. Entonces, ya lo tuve que volver a intentar un año después, güey, y dejé los LSD y todo. Y ya cuando ya justo iba a cumplir 33 o cumplí 33, May, ya fue un momento en donde ya lo hice con más calma, donde ya lo hice un poquito más quizás centrado. Y entonces ahí me di cuenta justo en ese trip, dije, chale, güey, entonces, o sea, el hecho de que sean ilegales estas sustancias, sí tiene ahí un porqué, o sea, porque te permite cuestionar todo, güey, o sea, finalmente te permite cuestionar nada más cómo está la realidad construida, sino tu propia realidad. Entonces, yo ahí al menos fue que yo mismo me di cuenta en estos trips que dije, chale, o sea, entonces esto te lo meten como algo así súper letal, pero de veras te permite cuestionar tanto la realidad, decir qué es real, qué es esto, quién soy yo, o sea, qué es todo, y te lleva de veras a niveles, como tú dices, y estamos platicando hace rato, de cuando eras niño y sí tenías como esas introspecciones, Mike. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú qué opinas de que todo esto sea ilegal? O sea, ¿qué opinión o qué perspectiva tienes como al respecto de esto? Pues bueno, eh, un ejemplo claro fueron los hippies, por ejemplo, que consumían muchos psicodélicos y de alguna manera Estados Unidos era un país muy militarizado, ¿no? Estaba lo de la guerra Todavía es. en Vietnam y todo eso. Y entonces el LSD empezó a crear esta cultura hippie que estaba en contra de la guerra. Eran una cultura muy pacífica. El pretexto de haberlas ilegalizado fue que esta cultura pues se salió de control y estuvo los asesinatos de Charles Manson, que se los adjudicaron al LSD, y pues existieron ciertos problemas sociales con los psicodélicos, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaron a ilegalizar las sustancias en todo el mundo. Y ese estigma pues se mantiene muy presente hoy. La gente olvida que el experimento es ilegalizar las drogas y que en realidad naturalmente no deberían de ser legales, ilegales más bien. Y pues si tú te fijas, si le preguntas a una persona qué opina de la legalización de la marihuana, por ejemplo, muchos te dirán que no estamos preparados para que sea legal. Pero pues te digo, se olvidan que el experimento es la ilegalización y la legalización sería lo más natural. Y con esta ilegalización pues nos trajo el crimen organizado y los estigmas sociales. Y ahora muy comúnmente consumimos este tipo de sustancias con cierto sentimiento de culpa. Sí. No sé si te ha pasado que en un trip o andas fumando cannabis o algo, te llega la sensación de que estás haciendo algo malo. Sí. Cuando en realidad pues estas sustancias sí pueden generar ciertos efectos adversos, pero hay otras sustancias normalizadas que pues tienen consecuencias peores, ¿no? Tienen consecuencias peores. Hasta el azúcar. Sí, no me... Sí, de hecho sí. Es una droga muy normalizada y no pasa nada, ¿no? Al contrario, más bien es un medio de control. Sí, exacto. De hecho, sí, pues México es uno de los países más obesos y con más diabetes en el mundo. Exacto, y eso está cagado, y eso también qué bueno que tocas ese tema, May, porque justamente, ay, se me olvidó que iba a decir, güey, por frito, güey, o sea, porque justo es eso del estigma social, May, porque sí te sientes culpable, güey, a eso iba justo, a la culpa de cuando estás fumando cannabis. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo la neta, güey, yo de repente iba en mi carro, pues, güey, así me iba echando el porro, güey. Pero de repente es como, güey, o sea, me sentía culpa, güey, de no mames, estoy haciendo mal, güey. Y no, güey, o sea, realmente yo, al menos yo nunca tuve este trip como de, o sea, como de decir, no mames, voy a matar a alguien. O sea, nunca, güey, o sea, como que siento yo que, o sea, la sustancia sí destapa a lo que la mente está llegando, ¿no? O sea, sí, o sea, tu mente te va a destapar todo. O sea, entonces, como te puede destapar buenas cosas, como tú mismo te puedes destapar malas cosas. Entonces, eso también es como mucho el estigma que le ponen de, oh, güey, se quedó en el viaje, este famoso se quedó en el viaje. Sí. Y, güey, o sea, siempre, no dudo, güey, porque todo en este juego es posible y existen un sinfín de realidades. Y claro que existe este riesgo, como todo en este mundo tiene su propio riesgo, ¿no? Los psicodélicos también es eso, o sea, tienen su riesgo también. Y esto también nos lleva a esa pregunta, May, que nos lleva a este tema también. ¿Qué tanto, o sea, los psicodélicos sí serían para todos, May? O sea, ya que tú los has experimentado como de esta forma, o sea, tú,
creerías que son para todos, porque tú sabes que te pueden destapar tu luz, bien chido, Sí, pero sí, también sí. te van a destapar tu oscuridad y también te van a destapar recuerdos y cosas que no querías ver y cosas que no querías tocar de ti. Y entonces ahí es donde yo siento, o sea, personalmente desde esta perspectiva, y que siento que los psicodélicos no serían para todos o serían para todos bajo ciertas como Condiciones o algo condiciones, así. ciertos cuidados, cierto tipo de sustancia también, porque o sea, no le vas a dar de meter a alguien que nunca ha probado así ni los hongos ni el LSD, Sí, ¿no? sí, sí. Es una cosa que no. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de esto, May? Sí, yo creo que los psicodélicos tienen el potencial de cambiar para bien a las personas utilizadas correctamente. Entonces, en ese sentido, sí creo que mucha gente debería de darse la oportunidad a abrirse a estas experiencias. Exacto. Claramente, pues hay algunas personas que no pueden por problemas, trastornos mentales o cosas así. Igual yo siento que deberían de consumirse a cierta edad, no, no pues en la preadolescencia o algo así. Sí, totalmente, eso sí. Ese sería el consumo más adecuado. Igual con ciertas regulaciones en las dosis y todo eso. E incluso pues que la psicoterapia pues sea un método para entrar a estos estados mentales. De hecho, sí hay psicólogos ya que tratan a algunos de sus pacientes con hongos, ¿no? Sí, creo que en Canadá ya son legales los hongos con uso terapéutico y sí es más enfocado a la psicoterapia, porque pues sí, los hongos como que te conectan con una parte muy emocional y muy pues bonita que tienes, te hacen sentir mejor persona, al menos en mi caso. Sí, totalmente, comparto eso, May. Como que me traen buena vibra. Son como muy espirituales, pues, o sea, sabes que te Sí, llenan sí, como sí. al alma, ¿no? Que algo Sí, de de- hecho sí. Incluso hay un estudio que dice que el 90% de las personas que se malviajan, a pesar de haber tenido una mala experiencia, a los días siguientes se sienten agradecidos por lo que les trajo esa mala experiencia. Es que, pues sí, los hongos son como que tienen muchas propiedades terapéuticas, pero claro, usadas en entornos controlados y por gente que sabe a lo que va, ¿no? Sí, o sea, y también, como tú dices, o sea, la dosis también es importante porque yo la primera vez que probé hongos, afortunadamente, güey, la vida así me lo ha proporcionado y así mismo me lo he escrito también. Este fabuloso doctor Carlos, saludos, May, es un doctor que cuando yo recién empezaba este canal me contactó y me dijo, oye, güey, lo que estás haciendo está bien chido. Entonces nos quedamos de ver ahí en un Sanborns, me explicó que él había estudiado medicina y que estos los estaba haciendo porque él sentía igual como la necesidad como de comunicar esto, ¿no? Como decir, oye, esto pues ya, o sea, yo ya lo probé, ya lo he probado en pacientes y veo en los pacientes resultados positivos. Entonces, pero sí, ahí es donde entra la cuestión. O sea, de las primeras veces cuando uno prueba psicodélicos, a veces uno no sabe qué dosis, güey, uno no sabe nada de esto. O sea, uno se la tiene que jugar así de como ruleta rusa, güey, así me Sí, pasó. sí, O sí. sea, ahorita ya es mucho más fácil porque ya hay, o sea, videos que más o menos te cuentan las experiencias y todo eso. Pero antes no, o sea, yo, o sea, cuando lo intenté es como, no sé, o sea, al menos en español yo no encontraba así, yo decía, güey, o sea, tenía que irme a videos en inglés para ver como las experiencias y te das cuenta como que sí es este rollo de las dosis, güey, o sea, sí importa mucho, güey, o sea, por eso mucha gente siento yo que se malviaja por este rollo de las dosis, que empiezan con dosis muy altas o con psicodélicos muy fuertes como el DMT sin antes haber probado los hongos o el LSD también, entonces ahí te abre como, o sea, puede ser muy fuerte, puede ser como aventar a alguien al vacío, así como de, güey, ahí te va. Sí. Entonces sí siento como que esa es una como de las precauciones que al menos yo tendría si es que yo fuera como facilitador de sustancia. Yo lo que haría, o sea, al menos en mi perspectiva más, sería como decir, ok, vamos a hacer esta sustancia, pero vamos a hacerla bajo un entorno controlado, o sea, que sean pocas personas también, que te sientas tú seguro, que tú te sientas como en este ambiente seguro y que no... Sí, Y, eso que, influye mucho. y la dosis, güey, o sea, eso es muy importante, la dosis y qué tipo de psicodélico, porque, o sea, la mitad de un cuadrito a lo mejor, pues, güey, a ti te puede pegar súper cabrón y a lo mejor un cuarto, güey, a lo mejor, 0.25 miligramos, güey, o 1 gramo, güey, o sea, realmente como dosis un poco más bajas, también te permiten llegar a ese estado, pues, también de conciencia o ese como que quitamos el velo y vemos qué onda contigo y con la realidad. Siento yo que se puede lograr con pocas dosis y no necesariamente con dosis fuertísimas. Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy de acuerdo. Antes era, pues, un fan de las dosis altas, pero me he dado cuenta que en dosis bajas tengo más control de mi mente y de poder, recibir bien la información de esos estados mentales sin abrumarme, porque a veces las dosis muy altas sí te llegan
Es tanta la información que recibes que a veces puedes decir, verga, estoy en la locura ya. Sí, ¿no te da ganas de vomitar luego así como cuando recibes demasiada información así? A mí sí, que es como de, "Ay, y es demasiado, güey". A mí no, donde me dan ganas de vomitar es al inicio, donde mi cuerpo como que sabe que entró algo a mi organismo, Ok, sí. como que sabe y me dan ciertos nervios, igual como si estuvieras en la montaña rusa, mientras va subiendo el carrito, pues como que te da nervios. Ajá, ándale, siempre lo veo como montaña rusa, güey, de que va subiendo y dices, no mames, ya me va a pegar esto, así, ya me pegó, ya. Y Sí, de repente, sí. híjole. Y güey, esto justamente te iba a preguntar, hablando de las dosis altas y dosis fuertes. Mira, ni hubiéramos anotado nada, güey, nos hubiéramos acordado en la plática, Sí, güey. de hecho sí. Porque está bien interesante, güey. Justo eso, güey, o sea, cuéntame de tus dosis fuertes, güey, o sea, porque ahorita pues yo te comparto esto, güey, también yo estoy en un punto en donde me gusta hacer dosis muy bajas, güey. Sí. O sea, la siguiente dosis fuerte que voy a hacer, digámoslo así, va a ser con 4, güey, con mis hermanos del alma ahí en el Tepos, güey. Porque es un lugar muy mágico y ya Sí, estaré sí, haciendo de video hecho, de sí. eso, que va a estar bien chido, más. Pero por lo pronto, ahorita me he limitado a como el uso de sustancias como con pocas cantidades, más. Siento yo que ya, o sea, que no es la sustancia, sino eres tú, o sea, es tu intención la que multiplica todo, la que le da la función a la sustancia y todo. La sustancia funciona por sí sola, pero tú al darle la intención, como tú has dicho, como por ejemplo al cultivarla o al darle una intención, su lugar, arreglas tus cosas, tu espacio, le das su espacio, te das tu espacio también, es cuando sientes que todo de veras está fluyendo en el trip y dices, no mames, está bien chingón. Y justo es eso, o sea, yo estoy ahorita en ese trip con poca cantidad, pero cuéntame de esos viajes así que has tenido fuertes y si han sido, y los positivos y los negativos, güey, Sí, también. sí. Pues los que solía hacer eran con LSD. Era el único psicodélico al que tenía acceso. Llegué a comerme hasta 3 cuadros. Oh. Digo, sé que hay gente que Sí, consume no. muchísimos más, ¿no? Sí, Pero sí. para mí ese era como que mi límite. Y pues sí, eran cosas muy, muy profundas y sobrecargadas de información. Incluso se prolonga la duración del trip y los días siguientes como que te queda un efecto residual no sé, como que te sientes todavía sacado de onda, por así decirlo. Sí, claro. Con hongos también he experimentado dosis altas, no he llegado a la dosis heroica. De hecho, mucha gente diría que es una dosis media lo que me di, 2.6, pero para mí fue una experiencia demasiado intensa. Sentí que ya no tenía control pues básicamente ni de mí ni de lo que estaba pasando. Sí. Pero estuvo muy chido el trip. Y es que justo es eso, ¿no? Las sustancias eres tú, güey. O sea, a veces, o sea, en realidad, güey, a mí me ha pasado sí trips súper duros con pocas cantidades, güey, así como, güey, o sea, ni siquiera 2 gramos, güey, o sea, 1,5 gramos. O sea, güey, hasta luego con 2 pastillitas que son como 0.50 miligramos, o sea, ni siquiera el gramo, güey. Entonces, sí, pues Sí. es exactamente, o sea, tu intención la que le da como, te da como acceso a ti mismo. Y aparte, no sé si te ha pasado que de repente ya en el trip de dosis fuertes como que dices, verga, ya estoy ahí. Así como que dices, ya. O sea, estoy ahí, o sea, hasta lo sientes, ves cómo cambia tu entorno, tu realidad es otra cosa. Y eso es algo que también te quería preguntar, Mike. De estas experiencias fuertes, ¿cuál ha sido la más fuerte así? O sea, desde la más positiva a la más negativa, ¿cuál ha sido la que digas, esa nunca se me va a olvidar, güey? Yo creo que la más fuerte, bueno, es que tengo distintos tipos de fuerza, por así decirlo. A huevo. La más abstracta, la más, no sé cómo decirlo, la que sí me llevó a otro lado, fue un trip que me di con salvia. Oh. Era un extracto de 10X, de hecho, pues no es mucho, pero yo siento que es el viaje más intenso que he tenido en mi vida. Empecé a ver cómo mi piel se fragmentaba y entonces subía la mano y sentía como cada pedacito iba subiendo hasta conformar mi mano. Okay. Luego me sentí como que estaba en una especie de campo de trigo y todo el trigo componía la realidad, todas las texturas que tenía la realidad era trigo, básicamente. De repente empecé a ver una entidad que pues era como un trigo pero más grande y yo sentía que se estaba comunicando conmigo, no tanto mediante palabras pero con sensaciones, era un mensaje que sentía yo por dentro y pues me estaba contando por qué mal viajó a mis otros amigos, ¿no? Me andaba diciendo, no, pues tus compañeros me tenían miedo y por eso los mal viajé. Tú que llegaste más tranquilo, pues ya te estoy entregando todo esto. Yo creo que esa es una de las experiencias más intensas que he tenido. Luego, con LSD, es con el psicodélico que he tenido una experiencia demasiado profunda, al grado que llegué a dudar de que existe la realidad y de que existía yo mismo. Tenía la sensación de que yo había creado todo
con mi mente. Pues es que, May, ahí estás. El crear todo implicaba incluso en crearme a mí mismo, creando todo. Entonces llegué a una sensación de que toda la realidad se iba a deshacer o algo así. Después de esos días me quedé como que un poco con una crisis existencial, porque seguía teniendo la sensación de que yo había creado la realidad para autoengañarme y olvidar que en realidad no hay nada. Exacto. Había creado algo para pasar el tiempo, pero en realidad era un autoengaño mío. Sí, exacto, sí. Y pues imagínate, yo antes de ese mal viaje era cuando me hice muy espiritual por mis primeros trips de LSD. Y en ese viaje como que todas esas creencias se derrumbaron. Güey, qué cabrón, güey, que menciona eso, porque a mí me pasó lo mismo, cabrón, pero es parte como de tu descubrimiento personal, como que empiezas con esto y te nace esta parte muy espiritual, güey, pero cuando llegas al trip en donde, güey, tú creaste todo, güey, o sea, hasta la espiritualidad, güey, o sea, tú hasta ti mismo. Ajá, y entonces, güey, o sea, comparto eso que a mí me dio una crisis existencial, güey, así tremenda, güey, o sea, yo de verdad hasta ese momento güey, o sea, de verdad dije, güey, estoy despertando conciencias, güey, y de repente es como, güey, creaste la realidad porque, güey, podrías haber estado aburrido y te creaste a ti mismo y tú te creaste y creaste todo. Y pum, güey, esas creencias, bye, papá, sí se fueron para abajo y me sentí vacío, güey. O sea, de verdad tuve una crisis existencial, güey, en el 2020, güey, como por enero, donde me sentí vacío, güey. O sea, de verdad sí me fui al carajo, güey, así, o sea, fue como unos días por enero y justo fue cuando, o sea, güey, o sea, fue tan colapsante que hasta lo conté en un video que le marqué a mi amigo Felipe y le dije, güey, es que nada es real, güey. Y ese güey me dice, ya, sí tuviste ese trip ya, ¿verdad, güey? Ya, como que... Y entonces estuvimos hablando y le dije, güey, le digo, pero es que mi gato, güey, mi mamá, mi papá y yo, güey, y la gente que amo, güey, y todo el mundo, güey, me dice, güey, pues es que tú lo inventaste todo, güey, hasta mí. Entonces yo dije, madre santa, y como estaba en el super trip, güey. O sea, todavía él te dijo, tú me inventaste. Ajá, güey, me dijo, todavía, ajá, tú me creaste a mí, güey. Entonces yo dije, ay, cabrón. Y de repente yo empezaba a acordarme de esta sensación. Dije, chale, güey, todo está en mi cabeza, güey. O sea, todo está en mi mente, güey. O sea, yo estoy en mi mente, güey. O sea, este personaje está en mi mente, güey. Y fue una crisis existencial durísima, güey. Yo ya quería como dejar de hacer los videos de psicodélicos, güey. Dije, no ya mames. Ya grababas videos entonces. Ya, güey, ya el 2020, güey. Ya tenía varios como trip records del DMT y del LSD y de lo que pues a mí me pasaba. Y en los que grababas después de esa experiencia, ¿se te nota que andas ansioso? No, de hecho, tenía mucho la costumbre de subir videos los jueves, güey. Todos los jueves era como subir videos así como de así del trip. O sea, subir videos de algo, güey, de lo que me pasaba en el trip o de lo que fuese. Entonces, hasta ese día, pues dije, güey, no, o sea, como que ese día no quise grabar videos, güey. Entonces yo me acuerdo que salí, dije, no voy a grabar nada, salí, estuve explorando, güey, o sea, como que me sentía como que nada tenía sentido, güey, o sea, como que nada de lo que yo hiciera realmente importara o tuviera sentido. Entonces, de veras estuve como me sentía vacío, pero no deprimido, güey, o sea, muy vacío, güey, así como, y bueno, y ahora, güey, ¿cuál es el sentido de esto si nada es real, güey? Entonces salí y le empecé a dar una intención a cada cosa, y ahí en ese trip me di cuenta que tenía que ser así de fuerte, porque entonces yo empezaba a darle intención a las cosas como yo quería, güey, no como me habían dicho que era, no como me había dicho así la familia, ni la sociedad, güey, ni la escuela, ni nadie más que yo, güey. Entonces le empecé a dar un nuevo sentido a la vida, hasta el tomar agua, güey, o sea, de verdad hasta ese trip, empecé a tener trips en donde güey, te decía que ya tomaba una taza de café o salía a caminar con amigos, güey, y empezaba a llorar, güey, así como decía, güey, es que de veras. Y luego sale la película de Soul, güey, y es como de, güey, o sea, lo que le pasó a ese músico así en esa peli soy yo, güey, o sea, de veras, y creo que muchas personas, ¿no? Sí, de hecho, que te rompes, güey, o sea, hay un punto en donde, o sea, estás haciendo lo que amas, pero luego te cuestionas, ¿por qué haces lo que amas? ¿Amas lo que amas realmente o haces de eso porque tú crees que lo amas? Y realmente es lo que crees que es lo que te nace realmente o es algo que estás haciendo como un cumplimiento social o como que quieres mostrar una cara que no eres. Entonces yo dije, ok, ahí es donde empecé a cambiar la jugada, güey. Y eso te lo comparto así, güey, de todo corazón, porque a mí, güey, me desmonetizaban un chingo de videos, güey. Muchos que tenían 300,000 vistas, 200,000 vistas, güey, me los desmonetizaron, me pusieron restricción de edad. Entonces, hasta ese momento comprendí, dije, güey, voy a cambiar la jugada, voy a usar sus reglas para romper las reglas de YouTube, güey. Y dije, huevos, voy a hacer que me moneticen, cabrón, porque realmente nunca les estoy diciendo que consuman nada, o sea, realmente son experiencias. Entonces, cuando me llegaban a desmonetizar videos, era de, güey, o sea, yo les escribí, güey, esto que estoy contando no sabes si lo estoy inventando, si es una experiencia, güey, o sea, no sabes si soy un CGI, no sabes nada, güey. Entonces, ya empecé a jugar como por este lado y empecé a contar lo que yo aprendía de los trips, Mike, lo que decía, bueno, que ya probé los trips
ahora ¿qué le comparto a la banda? ¿No? O sea, ¿cómo me autocomparto yo? Porque finalmente te das cuenta que estás tú solo. Dices, o sea, si yo te comparto a ti es a mí inmediatamente, Sí, ¿no? sí, Porque sí. como individuos los podemos percibir así, pero en realidad somos una unidad consciente. Entonces yo empezaba a compartirme estas cosas de verdad así como sin afán de nada, así como decir, güey, no me interesa el varo, no me interesa monetizar, no me interesa nada más que compartir. Y güey, como que por arte de magia, güey, las cosas, o sea, no me han desmonetizado ningún video a partir de ahí. Uno que otro así de repente así donde probé marihuana, así con la cocinamos, o sea, como muy específicos, güey. Pero ahí en fuera no, güey, porque lo que empezaba a contar eran historias, güey, que a mí me pasaban dentro del trip. Y ya no tanto como que empezaba a salir así, como que les decía, estoy fumado y así, no, sino ya empezaba como que cambié la jugada, güey. Aunque yo sabía que sí salía de repente fumado y de repente metía mis cuadros, güey. Sí, sí, Cambié sí. la jugada, güey. Precisamente, y eso me lleva, güey. ¿Cómo tú has vivido esta censura? Porque tuviste una censura en Facebook, ¿no? Muy Sí, fuerte. pues en todas las redes sociales. Primero, en la página de Facebook me restringieron la página y entonces me sale un anuncio de que ya no va a llegar ya no va a tener tanto alcance. Uh-huh. Y entonces cada que subo contenido ya son reacciones muy bajas, ¿no? Y incluso está bajo advertencia de que si subo algo relacionado al consumo de sustancias, me eliminan la página ya. También he perdido varios grupos. Tengo muchos, bueno, me ha dado por crear grupos en Facebook, Uh-huh. en donde pues mucha gente que experimenta con psicodélicos pues se unen y ahí comparten experiencias, información y todo. Y lo raro es que mis grupos son tranquilos, son de reducción de riesgos, de memes, de información. Y existen otros grupos donde sí se permite la compraventa, por ejemplo, son más explícitos. Y aún así, pues mi grupo fue borrado y los otros grupos siguen creciendo como si nada. Entonces llego a pensar en que ya de alguna manera o el algoritmo de Facebook o alguien está denunciando mi contenido. Bueno, lo llegué a pensar. Ahorita ya no he tenido ninguno de esos problemas. Y de YouTube igual, ya estaba a punto de perder el canal. Ves que tenemos 3... Más bien a la tercera advertencia te lo borran. Uh-huh. Yo llegué a las 2 y precisamente por eso tuve que borrar ciertos videos Sí, que porque estaban vi un que poco extremos. ya vi que ya tenías menos. Ahora que Sí, inspeccioné tu canal ya no tenías tantos. sí, ¿Y tienes algún otro canal externo? Por ejemplo, donde compartas ese contenido como... pues tengo otro canal que se llama Tripisofía, Uh-huh. pero ese lo estaba enfocando más a hablar sobre filosofía, sobre, pues, más o menos lo que haces tú de compartir más los aprendizajes que las sustancias. Okay. Entonces, ese era mi canal, pero lo dejé un poco abandonado y me enfoqué más en Trippy. Y ahora pienso meterle ese contenido a mi canal para tener contenido que no sea que no infrinja las reglas. Okay. Sí pienso como que tratar de adaptarme más a las reglas, porque como tal no me están censurando, porque yo al usar la plataforma acepto ciertas Sí, normas, exacto, ¿no? sí, o sea, tú conscientes, exacto. Ajá, como tal no me están censurando, pero sí, pues eso me ha pasado últimamente, aunque ya pienso pues seguir creciendo y ya con contenido más relax. No, y eso está chido porque, o sea, puedes ver como lo positivo de que te pasa como dentro de todo esto, güey. O sea, porque, o sea, todo esto es prueba y error, o sea, la gente que nos ve quizá a lo mejor dice, no, pues ya tienen como un cierto método y no, güey, o sea, nosotros también o sea, nos seguimos descubriendo como cualquier persona, güey, o sea, nadie tiene como que la fórmula de nada, güey, o sea, es como que todos nos seguimos descubriendo y lo que te ha pasado a mí, güey, o sea, nos pasa como a todos, güey, como a distintos tiempos, o sea, cada quien está viviendo sus perspectivas, pero, güey, a mí lo que me cuentas es también lo que me pasa, güey, me desmonetizaban videos. Yo sentía en su momento que me los denunciaban, güey, porque sí, era más explícito en los otros videos, güey. Entonces sí hice eso de, güey, ¿sabes qué? Mejor cuento lo que me pasa en los trips y de repente como que menciono qué sustancia fue, pero así ya de repente ya no especifico ya más, güey. O sea, y también, ¿sabes? Creo que comprendí mucho esto, que realmente a quien le interese, güey, o sea, como descubrirse, o sea, va a hacer el esfuerzo, güey, o sea, como de buscar esto así de una manera como muy personal, güey, como muy, ¿sabes? Que esto es como que a veces esperamos que nos llegue así de la nada y es, no, o sea, tienes que tomar la decisión de hacerlo y vas a ver cómo te va a parecer. La vida te lo va a poner, tú mismo te lo vas a poner mágicamente, güey, porque también de las primeras veces que yo fumaba de meter absurdo, güey, ¿dónde lo conseguía? Al final tú eres la chispa que detona las acciones. Exacto. Sí, de hecho, es como lo que decías de tu crisis existencial, que tuviste que tener como que darle la intención tú. Es como si el universo no tiene sentido, exacto, pues se lo das tú. Exacto, güey, exacto, güey, ese fue la crisis existencial, güey. Entonces ahí fue donde dije, chale, güey, o sea, de veras pienso como me han dicho en la casa, güey, como me han dicho en la sociedad, güey, en las noticias, güey, y güey, justo, o sea,
cada quien puede creer lo que quiera creer, pero yo en todo lo que pasó en la pandemia, güey, yo tuve la opción, güey. O sea, de verdad yo tuve la opción de decir, güey, ¿cómo quieres construir tu realidad, güey? Entonces yo fue donde yo decidí, dije, a mí no me cuentan nada, güey. O sea, a mí mi exterior me va a reflejar cosas, güey, y yo sabré con qué sí vibro y con qué no vibro, güey. Porque finalmente aprendí a usar mi intuición, güey, ya de una manera muy consciente, güey, de sentirla, güey. A partir de toda esta experimentación en donde yo decía, güey, o sea, hay cosas que tú tienes que resonar en este mundo, pero hay otras cosas con las que no, no mames. O sea, tu ser no va a resonar con eso, güey. Entonces a mí todo este tema de la pandemia es como, güey, yo no voy a resonar en eso, güey. Yo me enfoqué en crear, güey. Yo me enfoqué en divertirme con mis amigos. Me enfoqué en ser creativo sobre todo esto. Me enfoqué en verle lo positivo a como algo que me habían pintado muy negativo, güey. Porque finalmente nos pintan la muerte como algo, güey, muy negativo. Sí. Y es parte de la experiencia también, güey. O sea, también es parte de la experiencia. Todos la vamos a vivir. Y esto también, o sea, me lleva a lo que siempre digo en los videos, May. O sea, no importa qué tanto uno cuente esto. O sea, al final tú, hasta que lo vivas, güey, hasta que tengas tu trip de hongos, hasta que tengas tu trip de LSD, es cuando vas a decir, ay, cabrón, no mames, sí es cierto, ¿no? O no es cierto, ¿no? Entonces ahí es donde te vas a poner a prueba a ti mismo. Sí, de hecho sí. Y ahora que mencionas lo de la muerte, me acordé de una teoría que dice que en realidad nunca morimos. Sí, exacto. Para la física cuántica, bueno, una interpretación de la física cuántica es que los electrones pueden estar en dos estados a la vez, en onda o partícula. Cuando el observador observa la partícula es cuando se rompe la función de onda y se decide el electrón si es onda o si es partícula, como si la visión jugara un papel fundamental en la creación de la realidad o algo así. Y pues hasta ahí queda la teoría, ¿no? Pero hay un carnal que dice, en un universo vas a ver que el electrón o que la materia se comporta como onda, pero en ese momento se bifurca la realidad hacia otro universo en donde se comporta como partícula. Lo que vendría siendo, en otras palabras, que cada que tomas una decisión tú, se bifurca la realidad en donde tomaste la decisión opuesta. Güey, sí. Y si espera, y no para, todavía no mames, va sí, mucho güey. más profundo. Si lo analizas a fondo, en un universo paralelo te da un paro cardíaco, pero en el otro no te dio. Y entonces en otro tuviste un accidente, pero en el otro no te dio. Y entonces así se va bifurcando la realidad hasta crear un camino en donde nunca mueres porque siempre pasa lo opuesto a lo que está pasando. Güey, exacto, cabrón. Sí, es como un fractal que se va. Hay momentos en donde se detiene, pero otros caminos siguen su camino. Y obviamente no es tan aceptada en la comunidad científica, pero es algo muy curioso porque pues... Los trips te llevan a eso, güey. Sí. ¿Quién dice que la muerte existe? ¿Quién dice que no somos eternos? Güey, a mí eso me recuerda en un trip que tuve con Felipe también hace un chingo. Y me acuerdo que estaba en el trip y le dije, güey, no mames, güey, la muerte es una ilusión, güey. O sea, no existe, güey, eso realmente nunca hemos muerto, güey. O sea, qué pendejada, güey. Pero, o sea, tu exterior te pone como, sí hay muerte, pero no, güey. O sea, realmente tú te vas a acordar en el momento de tu muerte de realmente qué pedo, ¿no? Ahí, o sea, eso sí, está a ver qué pasa. Y está curioso eso también que mencionas, porque los trips, o sea, personalmente a mí también me han llevado como a etiquetas del juego, como en filosofía o física cuántica y todo eso, o como a frases, ¿no? Por ejemplo, que de repente digo, si lo estoy observando y lo estoy creando, o sea, si no lo observo no está existiendo, entonces volteaba, entonces no tengo, o sea, empezaba así, como realmente como a filosofar si lo quieres ver, sí, y en un trip de veras me pasó así como tuve esta sensación de decir, oye, pero, o sea, los que ven a través de la ilusión, se les dice aquí filósofos también, o sea, porque llegas a esas mismas frases, güey, o sea, llegas como a todo ese como, pues sí, o sea, sabes que ahí está almacenada la información, o sea, que finalmente es, o sea, como en la música, por ejemplo, que me pasaba con los chicos que estaba componiendo, y tú dices que yo soy solo el medio, yo no estoy inventando nada, o sea, solo estoy así como dando un mensaje, güey, o como dando la rola como es, o sea, como si tú descargaras las rolas, güey, así como van, güey, así es con este acorde, con esta melodía de voz, sí, con esta batería, güey, con esto así, y así se plasma, y así es, güey. Entonces, lo sientes que lo estás, y lo hacemos todo el tiempo, güey, y lo tomamos como algo muy natural, pero en ese estado dices, wow, o sea, lo sientes que lo estás descargando, güey. Sí. De hecho, Terence McKenna decía que nuestros cerebros son como antenas que reciben cierta información de la realidad y básicamente lo que estás pensando y lo que crees que eres, la voz en tu cabeza, no estás pensando tú, sino que alguien te está hablando a ti y es lo que se escucha. Eso es como tu verdadero tú, o sea, sabes que no es la mente del avatar, pero sabes que es como tu verdadero, o sea, tu verdadera esencia, o sea, no el cuerpo ni la mente, o sea, sabes que es como, pues no sé, yo siempre digo como tu fractal o como tu alma, güey, o sea, le podemos decir, o hasta Dios si lo quieres ver así, porque le podemos poner como diferentes nombres, pero al final es eso, o sea, tú sabes que algo
que no es tu mente ni tu cuerpo te está como moviendo, güey, así. Sí, sí, sí. Exactamente, güey, qué cabrón, güey. Es que, güey, ahorita que contaste esos trips, güey, o sea, sí te lleva a eso, güey, o sea, de repente a frases así. A mí me pasó un trip, por ejemplo, que me pasaba frase como yo soy. Y yo no sabía nada de eso, güey. O sea, yo lo investigué y dije, güey, aquí ya lo ponen como en un contexto muy bíblico, ¿no? Pero en realidad yo me lo llevé a, güey, yo soy el creador de mi realidad, yo soy el creador consciente de lo que yo creo, de lo que yo estoy viendo, ¿no? Y empezaba yo a tener como estas frases de, si lo creo, lo veo, güey, todo existe solo lo que estás viendo, güey. O cosas así que de repente anotaba, o por ejemplo en los trips de DMT, ¿no? Que de repente es, entre más juego a ser Mariano, más me olvido de quién soy realmente. Y dije, verga, o sea, y los leo y me lleva mucho a esto, güey. O sea, que se me hace tan absurdo que estamos platicando aquí porque, o sea, decidimos como esta vez como romper el guión y decir, a ver, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sí, Inclusive sí. Argenis ya nos contará en algún video cómo fue que pues, güey, o sea, renunció a un trabajo de 10 años, güey. O sea, no por la sustancia, sino por toda esa caja de Pandora que abre en tu mente, ¿no? O sea, como todas esas como, o sea, opciones que puedes hacer y te ves a ti mismo, o sea, no que tener un trabajo no sea malo, ¿no? Sino al contrario, o sea, ves todas las miles de opciones que puede haber y tú analizar las cosas, ma. Eso, güey, lo tienes que platicar en un video, güey. Porque eso es una experiencia, eso es una experiencia interesante, güey. Sí. De cómo, de veras, o sea, te llegan a cambiar tan cabrón que, por ejemplo, Argenis, que está fuera, ahí en cámara, güey. Güey, o sea, decides dejar tu trabajo, güey, decides cambiar la vida, como Yanina también, que nos contaba que cambió su vida, güey, decir, güey, verga, güey. Y seriamente te hace pensar en como, güey, o sea, como por qué tú no le ofrecerías esto al mundo, güey. O sea, como tú, por qué no podrías ser un medio, güey, para como que ya con tu experiencia decir, ok, entonces lo hago con esta cantidad, lo hago bajo este entorno regulado. Pregunto si, cómo te sientes con respecto a la vida, por qué lo quieres hacer también, porque muchas veces, como tú dices, necesitamos una cierta preparación, o sea, si bien a lo mejor quizá no es para todos, quizá bajo ciertas condiciones sí podría ser para todos, ¿no? O sea, como decir, ok, bueno, a lo mejor yo siento personalmente, Mike, es que entre más en serio te tomes el juego, más duro va a ser como el más tema, difícil. más como de, güey, suéltalo, güey, o sea, suéltalo así. De hecho, deja de ser un juego y pasa a ser algo como reglamentario o algo así. Sí. Y es como, hay un filósofo que se llama Nietzsche y decía que si la vida es un juego, si te das cuenta que toda la vida que te tomabas tan en serio es solo un juego, ¿seguirías jugando o te mueres de la angustia y de la depresión porque no es en serio? Nietzsche lo que propone es seguir jugando. Ahí es donde comienza a tener sentido la vida, cuando empiezas a afrontarla como si fuera un juego. Y pues sí, creo que está muy chido todos los videos que compartes sobre el juego de la vida y todo, interpretar la realidad como un juego es, no sé, me atrae mucho esa manera en que tú interpretas la realidad. A mí me ha vibrado mucho en viajes de DMT eso, ¿no? Como que, y de niño, o sea, me llevaba como así como, cuando era chiquito, güey, me metía a bañar y yo decía, no mames, es como un juego que metes a bañar al personaje. Y vas al baño, güey, y tienes así como escuela, o sea, como que de verdad lo veía así de niño, entonces me llevaba mucho a eso. Y de verdad, o sea, está cagado porque yo, por ejemplo, de Nietzsche no he leído nada, güey, así, o sea, he oído frases, güey, pero finalmente, o sea, tiene mucho el sentido hasta que tú decides afrontar la realidad como un juego, güey, es cuando decides, güey, o la pasas muy mal, güey, o la pasas muy bien. Y eso, o sea, el primer video que hice ya cuando después de esa crisis existencial, de hecho me acuerdo que se llama La vida es el videojuego más real que vas a jugar. Y entonces ahí ya cambié la jugada. Entonces yo siento al menos que ese fue el primer video que cambió totalmente, porque uno anterior fue como mi primer trip en Candy Flip. Entonces ahí decidí cambiar la jugada de, güey, o sea, y a mí me vibró que es un juego, güey, entonces lo voy a compartir así, güey, o sea, voy a compartir, o sea, a mí las reglas, güey, que me han funcionado, güey, como por ejemplo, güey, o sea, comer carne, güey, o sea, estuve en paz conmigo mismo, güey, o sea, como que sí hay ciertas cosas que finalmente a mí me ayudaron a tener equilibrio y que nunca he vendido como una verdad, ¿no? Que siempre es como, güey, te comparto esto, güey, y de todo corazón espero, güey, que algo de esto te funcione, y si no, güey, chingón, güey, o sea, y eso es lo que me llevo yo de todos los creadores, es como, güey, siempre trato de ver su lado positivo, siempre trato de ver ese lado de que puedes como llevarte ese conocimiento para ti y hacerte, pues, o sea, como avanzar más en el juego en ese sentido de, güey, o sea, te conozco a ti, güey, que haces videos también, güey, tienes estas perspectivas, güey, muy idénticas y me doy cuenta que sí, es el mismo trip, güey, es el trip de los psicodélicos y de ti mismo también. Sí, pues yo siento que los psicodélicos de alguna forma te llevan a intuiciones sobre lo que es la realidad, que yo creo que todos tienen, pero no saben verbalizarlas. Los psicodélicos como que te hacen traspasar el mensaje a palabras. Güey, ¿qué opinas de las entidades en las sustancias, güey? ¿Qué experiencia tienes con todo ese rollo, güey? Pues te digo que en Salvia Divinorum vi una entidad que se comunicaba conmigo. En LSD también he tenido la sensación de que algo me está acompañando.
Incluso una vez, yo creo que el mejor viaje que he tenido, me empezaron a zumbar los oídos. Ok. Bueno, primero estaba viendo una entrevista de un carnal que se llama José Luis Parise, que habla sobre sincronicidades y cosas así. Y entonces todo lo que decía yo sentía que se estaba sincronizando con mi mente, y empecé a ver como que varios mensajes de lo que pasaba, sucedía como en respuesta a lo que yo pensaba. Entonces empecé como que a entrar un trip donde ya de plano todo lo que pasaba según yo lo producía yo con la mente. Así que decidí cerrar los ojos tantito, pausar la entrevista, cerré mis ojos, apagué la luz, me empezaron a zumbar los oídos y empecé a ver una bola blanca con los ojos cerrados, y esa bola blanca como que me llamaba a ir hacia allá, y yo tenía la intuición de que al ir hacia allá ya no iba a haber un regreso a esta realidad como la conozco. Y no fue como tal una entidad humana, pero siento que era una entidad la que me estaba llamando a focalizar mi mente en esos pensamientos que tenía. Con hongos también en el bosque me ha dado, sobre todo cuando probé la dosis de 2.6, me dio la sensación de que el bosque se empezaba a abrir y empezaba como que a mostrarme otro plano de la realidad. Y tenía la sensación de que en ese otro plano hay entidades coexistiendo. Siento yo que esas, no sé cómo interpretarlas, pero siento yo que son una proyección de la misma mente. Como, Exacto. no sé, eres tú visualizándote y transmitiéndote ese mismo mensaje a ti mismo. Como cuando me ves, así como cuando nos vemos así que eres tú mismo, ¿no? En realidad también lo ves a través de las entidades. Sí, sí, sí. Es básicamente todo lo que te pueden llegar a mostrar las entidades. No es algo que esté por fuera de lo que ya traes dentro Exacto. de ti. ¿Tú cómo las interpretas? Verga, fíjate que a mí esto está así como interesante. Estos son de los temas que más me van a gustar, Mai, porque, güey, o sea, yo cuando probé el DMT fue cuando empecé a ver entidades. En LSD medio como que llegaba a percibir cosas, güey. Pero al principio, cuando comencé con toda esta experimentación, y de hecho eso fue parte de mi crisis existencial, güey, porque yo hasta ese momento consideraba las entidades externas a mí, güey. O sea, yo empezaba a decir así, no, pues el exterior se hace solo, güey. O sea, el exterior, no, se está inventando solo, güey. O sea, como que ya había visto ese trip, pero yo interpretaba las entidades como algo externo a mí, güey. O sea, que obviamente me daban esta información que estaba dentro de mí, pero yo las proyectaba así. Entonces, conforme fui experimentando, yo, o sea, ya decía yo, verga, es que son creación mía, güey. O sea, estas entidades con base de arquetipos que yo he visto y todo eso. Sí, sí, sí. Y también que la naturaleza también es una entidad que se comunica a través, como tú dices, de emociones, güey, y de memorias, güey. Porque a mí me ha pasado, güey, te lo juro que ha habido trips en donde he hablado con las plantas, pero no como que las plantas te digan en lenguaje, hola, Mariano. O sea, no, güey, o sea, es como a través de emociones y todo así como mental, güey. Igual las entidades, güey, o sea, no te usan un lenguaje verbal, sino te usan un lenguaje a través de tu subconsciente y de como todo lo que tienes almacenado en esta como base de datos llamada memoria. Entonces también se manifiestan a través de eso. Y obviamente también como tú y yo tenemos nuestra individualidad, también estas entidades la tienen, güey. O sea, tienen como su propia individualidad. Sí, podría ser. Y te comunican también cosas, porque al tú crear algo, le otorgas una individualidad, güey. O sea, a pesar de que todo está hecho como de tu esencia, güey, tú a todo le has otorgado como una individualidad propia, ¿no? O sea, hasta este vaso, hasta este micrófono, tú y yo, güey. O sea, todos tenemos como nuestra propia individualidad. Y entonces hasta ese momento empezaba yo a ver cómo estas entidades también tenían individualidad, y era lo que me llamaba la atención. Me acuerdo de uno de los viajes más fuertes que tuve de DMT, en donde sí fue como un pum, se rompió la realidad y bye, Mariana, no existe tu mundo, no existes tú, no existe nada, no hay nada, ¿no? Y de repente yo veía esta entidad así en este sillón que estás viendo, güey, así sentada como un payaso, güey, como una arlequina así con, o sea, claro, como de amarillo, y como viéndome y me decía, ¿quieres ver cómo tu realidad no existe? ¡Pam! Y entonces como que hace esto con la mano y rompe la realidad, güey, así como si fuera un espejo, y se va así y se va corriendo así y se desvanece y me dejó como en todo en blanco, güey. Entonces yo me quedé así, ¿qué? Y de repente cuando volví aquí empecé a sentir como mucha gratitud, como de, no mames, o sea, güey, volví a la realidad de donde vengo, güey. O sea, ¿qué acaba de pasar, güey? O sea, ahorita soy Mariano otra vez, pero hace rato, o sea, no había un yo. O sea, no había un yo y esta entidad me lo mostró. O sea, y ya poco a poco, conforme fui teniendo estas experiencias con entidades, pues también empecé a como encontrarme con entidades, pues estas como demoníacas y cosas. Así que finalmente estuvo bien cabrón, porque me pasó en un trip muy duro de hongos, güey, que fue el de más duro que he hecho. Nunca he vuelto a repetir un trip tan fuerte con cantidad de hongos. Y fue con 4 gramos en mi cumpleaños. El 15 de diciembre del 2019 justo me pasó ese trip. Y entonces, güey, me acuerdo que me metí esos 4 gramos en la noche.
Y de repente, güey, o sea, dentro de mi trip, güey, yo vi a esta entidad que aquí le dicen Lucifer o el diablo, güey. Y me decía, ¿tú crees que el diablo es externo a ti? Sí, soy tú. Esto es tu oscuridad, güey. O sea, ¿por qué me has negado? O sea, esto no es separado a ti, soy tú. O sea, te enamoraste como un chingo de tu luz, pero no estás viendo esa parte oscura de ti, la estás negando, güey. O sea, ¿por qué niegas esa parte oscura de ti? No, ese tipo como de experiencias como de que ves de repente aliens o cosas así, que me pasó que de repente ves como aliens, como de veras estos aliens, güey. O sea, como te los pintan así, güey. Y entonces yo decía, bueno, güey, es que estas experiencias, ¿qué pedo, no? Pero ya cuando ya empezaba a entenderme a mí mismo, estas mismas entidades me reconocían como el creador, güey. O sea, estaba bien cagado porque yo en este cuarto que estamos, por ejemplo, en un fume de DMT, en este cuarto a mí me han pasado cosas así que se mueven cosas solas y así. Y de repente en un trip de DMT me pasó que el cuarto me decía, es que soy yo, pero es que eres tú. O sea, tú me has creado a mí y aquí es donde nace la creación y aquí creas tu música y invitas amigos, hay experiencias, memorias. Este cuarto está cargado de una conciencia individual. Y yo podía hablar con el cuarto y me decía, es que tú me creaste, tú eres el creador de esto, acuérdate, tú lo que hiciste así, tú seteaste esto así. Y yo, ok. Y te lo recuerdas, o sea, a través de pues, cada cosita y todo eso. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido con las entidades, sobre todo en DMT. Más en hongos, más o menos, pero en DMT sí fue brutal. O sea, es cada que tengo como un quiebre de DMT, me pasa así una entidad así bien loca, güey. De hecho, eso que dices del cuarto, como que ya tiene la vibra psicodélica. Sí se siente tu cuarto como que, no sé, transmite confianza para tripear. Y yo lo siento con mi cuarto también. Mi cuarto me ha visto en estados mentales muy distintos y muy diversos. Y no sé, siento que como que la energía de los trips se va quedando en el entorno. Claro, güey. Y se siente después en los siguientes viajes, incluso conexiones con viajes pasados. Y eso está muy chido. No, sí, güey, a mí me pasó con los trips que he tenido con los chicos de 4, güey. No mames, güey, o sea, de veras, o sea, hasta sabes que, o sea, son reflejo de ti porque, o sea, atraes a las personas que son similares a ti, ya no atraes a un güey mal vibroso. No, güey, o sea, de veras eran trips así increíbles y me abrí como a la experiencia de no nada más hacer trips yo solo, sino como compartirlos con más personas. De, güey, lo puedo hacer con más personas y eso también es un tema interesante, May. ¿Te has llegado a mal vibrar con personas o has llegado a pensar que ciertas personas te pueden como dar un mal viaje? Sí, muchas veces. Sobre todo con amigos. Antes consumíamos psicodélicos entre 4 amigos, ¿no? Uh-huh. Y había ocasiones en donde sí sentía como que tensión hacia ellos. A partir de ahí me empezaron a gustar más los trips solos. Digo, no porque mis amigos me caigan mal o los considere malvibrosos, pero en ese momento siento que sí me compartían cierta energía negativa. Pero igual, así como me malvibran ciertas personas, hay personas que transforman tu viaje en una experiencia muy, muy placentera y hay compañía que está muy chido tenerla en los trips. Ya me pasó al revés, güey. La mayoría fueron solos y hasta ahorita, güey. O sea, es como de... O sea, hay más gente en mis trips ahora que, pues, güey, o sea, es raro, güey, que ya no me he echado un trip solo. El último fue creo que en diciembre y fue con... LSD, güey, se me lo aventé, estuvo durísimo, güey, pero fue solo, güey, de ahí en fuera, güey, no he tenido un trip así como, solo como lo solía hacer, no, y con cantidades fuertes tampoco, pero ahora estoy descubriendo como tener trips como en grupo, güey, me pasó opuesto a ti, así que y es también interesante, güey, porque yo tenía miedo de eso, precisamente como de, ay, no me sentiré tenso, o ay, no los haré sentir tenso, o ay, estaré bien, pero finalmente ya cuando tienes esta experimentación, sabes que es tu mente ahí pensando pendejada y media, así como que tú no la peles, güey, o sea, eso es mamada de la mente y del ego, güey, o sea, tú disfruta eso, pero lo ves, güey, entonces tienes la opción como de no seguir esos pensamientos ahí de negativos y centrarte en el presente y decir, no mames, como tú dices, mejor veo el lado positivo, no mames, me estoy pasando de huevos. Sí. De hecho, yo siento que el mal viaje se puede llegar a contagiar. Claro, güey, sí. Pero también el buen viaje puede hacer que alivianes al carnal que está, pues, pasándola mal. Claro. Yo he salido de trips así con gente que llega bien positiva y, tranquilízate, está todo chido. Y también me he llegado a angustiar porque un amigo la está pasando mal. Entonces siento que ahí es como que una batalla a ver si puede la mala vibra o puede la buena vibra. Y yo ya casi no he consumido psicodélicos solo. Ya, de hecho, yo creo que ya nada más consumiría con mi novia porque sí me transmite cierta confianza a ella. Y veo estas experiencias como algo muy íntimo, demasiado íntimo, porque básicamente le manifiesto mis pensamientos y claro, güey, en ese momento. Entonces, siento que ella y yo tenemos conexiones muy, muy profundas en estos estados. Y ahora siento que si consumiera solo,
tendría la sensación de que me falta algo. Sí, totalmente. Y es que a mí también me pasó así como trips que compartes con personas que quieres y, güey, o sea, te cambia el pedo y sabes, o sea, creo que independientemente de la etiqueta a mí con ellos, hasta con amigas también que he tenido trips, es como, güey, te comparte, pero, o sea, de veras es una intimidad que te abres, güey, o sea, compartir tus pensamientos más profundos de ese momento, güey. Y eso es algo que me ha servido con los chicos, por ejemplo, que hemos tenido trips en donde todos, güey, en todos, sin excepción alguna, hemos compartido pensamientos bien profundos, güey, así que tienes ahí y decir, güey, quiero compartirte esto, güey, porque necesito hablarlo, güey. Entonces, o sea, de cualquiera de los cuatro, güey, eso es algo que me ha gustado de los trips y también con las personas que lo he hecho, también nos hemos abierto como a esa conexión, como decir, no mames, qué chido que lo dices, güey, o sea, entonces no estaba tan loco, güey, o no estaba tan mal, o no estaba ni mal, güey, o sea, sí te abres, o sea, realmente Sí. es una intimidad muy chida el poderte abrir como de pensamiento así, güey, de cómo vayan saliendo, güey, de lo que quieras hablar, de lo que te moleste, de lo que te haga sentir feliz o triste, y hacerlo, güey, con personas como así, como tu pareja, tu novia, güey, o tus amigos, güey, te permite, o sea, güey, o sea, llegar a un nivel de conexión, como tú dices, más íntima, y eso es algo bien chido, ¿no? O sea, que cuando tú escoges a tus compañeros psicodélicos, sí los escoges sabiamente, porque la buena vibra se comparte y eso es algo bien chido, Sí, sí, así que es. vengo descubriendo también cómo hasta sientes y dices, no mames, qué chido, o sea, ya ni siquiera esa culpa de que tenía uno, ¿no? Como de consumir sustancias, sino todo lo contrario, ¿no? Estás como, güey, estoy disfrutando el viaje con mis hermanos, con mi pareja, güey, con quien sea que esté, o sea, de veras estás viendo hasta el aprendizaje y la función que tiene esa persona en tu vida, así, lo que le estás aprendiendo también. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que tienes la sensación de comunicarte telepáticamente con alguno de tus compañeros del trip. Como que se quedan viendo y los dos saben qué está pasando en la cabeza. Y Sí, es güey, así de, sí, 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 no. sí. ¿Te ha pasado con experiencias así? Sí, A ver, muchas veces. cuenta una, güey. Pues es que ni siquiera sé cómo explicarla. Solo sé que Sí, sí. estábamos 5 carnales ahí en NBOM y nos estábamos viendo y sabíamos, yo en mi mente sabía que estaba pasando algo. Y ellos me veían así como con cara de está pasando algo. Y de repente todos nos empezamos a reír a la par porque, no sé, como que sabíamos que el otro estaba pensando que sabíamos que estaba pasando algo. No sé, es muy raro. O sea, no fue como que me Sí, sí, sí. transmitieron un mensaje, sino Te conectaste con el conectamos mismo y- pensamiento. ajá. Y entonces, pues, nos empezamos a reír muy cagadamente todos y fue como que Más allá de las algo, palabras. sí, algo muy sorprendente. Fue una sensación, nada más, pero estuvo muy chida. Güey, a mí me pasó así con Argenis una vez que estábamos corriendo, güey. Y de repente estábamos hablando de, güey, es que no hay que atraer cosas negativas, no hay que pensar en eso. Y justo, güey, se nos empareja una moto, güey. Y quién sabe, como que nos quiso asaltar, ¿no, güey? Como que nosotros, pero es que como que estaba medio sospechoso, güey. Porque, o sea, Argenis y yo siempre vamos a correr, güey. Y entonces pues, disfrutamos, pues, güey, esa actividad, güey. Entonces de repente se empareja la moto, como que algo nos dice, no lo pelamos, pero ahí sabíamos que estaba. Y, güey, o sea, ese güey, yo estaba pensando, güey, no te pares, por favor, no te detengas, güey, no te detengas. Y yo estaba pensando lo mismo, o sea, los dos estábamos pensando lo mismo. Y entonces, pues, se nos ocurrió improvisar y seguir, güey, o sea, seguir. Y estábamos pensando, güey, no te pares, güey, síguele, síguele. Y ya cuando ya nos detuvimos mucho más adelante, güey, o sea, ya como que yo le dije, güey, es que yo estaba pensando esto. Yo también, güey, o sea, como que conectas con ese mismo pensamiento, el mismo, güey, o sea, las mismas palabras y todo. Pero no hay un lenguaje ni corporal, güey, o sea, no hay un Sí, lenguaje sí. verbal, o sea, hay este tipo de pues, güey, si lo quieres poner en esa etiqueta telepatía, pues, si lo quieres ver así, pues sí, güey, pero tú sabes que lo que está pensando el otro y conectas con ese pensamiento. Y entonces, eso está bien chido porque también me lleva a un viaje que tuve que es cuando tú proyectas hacia adentro, te ves a ti mismo y ves fuera de la ilusión. Pero cuando proyectas hacia afuera, estás como conectado con cosas. Con lo que pasa. Con lo que sí. pasa, güey. O sea, realmente más allá de las palabras o el lenguaje que te han dicho, conectas, güey, con los pensamientos de la otra persona, te empatizas, güey. Hasta puedes, güey, te lo juro que ha pasado trips en donde yo siento, puedo, o sea, como ver, güey, y de repente toda esa como esa empatía contigo, digo, ay, güey, ya sé por qué te sientes así, o ya sé por qué, güey, o sea, te puedes transmitir ese dolor del otro personaje, güey, esa felicidad, esa alegría. O sea, puedes leer realmente a las personas qué están sintiendo, cómo sería ser su perspectiva, y eso es algo que, güey, me ha pasado en trip, no sé si te ha pasado como sentir esa empatía full, güey, así de ay, güey, ya entendí como qué estaba pasando esta persona, o como que te puedes meter en la perspectiva de otro jugador más y sentir un poco de sus emociones de, ay, güey, este güey le está pasando así, oh, güey, o sea, me ha pasado así trips muy intensos, Mike. Sí, yo igual, sobre todo con mi novia en trip de hongos, antes de ese trip teníamos una relación un poco difícil, discutíamos mucho, pero en ese trip decidimos enfocarlo en mejorar nuestra relación. Y fue como que empezamos a hablar de lo que pensaba el uno del otro, ella de mí, yo de ella, y empaticé mucho con todo lo que me decía, y ella empatizó con lo que yo le decía, y pudimos como que llegar a una especie de acuerdo de cómo ser en la relación. Y a partir de ahí siento que nuestra relación ha cambiado para bien. Tengo una conexión muy chida con ella ahora
ya nuestra relación como que es más armoniosa y pues sí, siento que es un poco de la empatía que te pueden llegar a dar los hongos. Ok, entonces o sea, tú podrías decir que le diste intención a no pelearte ya más en tu relación, decir, o sea, ya sabes que mejor, o sea, llego al punto en el que mejor hablo sinceramente contigo, hablamos los acuerdos, cambiamos, o sea, como que hicimos, ok, o sea, Sí, sí, conóceme sí. más allá como de tu novio, ¿no, güey? O sea, no soy tu novio, o sea, soy una persona con la que estás compartiendo el tiempo, güey, o sea, el momento, o sea, va más allá de como cualquier como, o sea, palabra o como etiqueta que te puedan decir y está muy chido eso porque entonces ya trasciendes la etiqueta y ya hablas el pensamiento con ella más íntimo y ella Sí, igual, sí. güey. Sí, fue como que lo planeamos y todo y sí era la intención de los dos. Y pues nos conectamos demasiado. Qué chido, man. Era como que antes de la relación estábamos en distintos canales, pero ya después de... Antes del trip de hongos estábamos en distintos canales, pero ya que tuvimos el trip de hongos, fue como que otra vez estábamos viendo hacia el mismo lado. Y pues está muy chido. Qué chido, man, ¿no? Y o sea, verga, man, es que sí, o sea, tener ese tipo de trips sí o sea, es muy... Pues es que ya no nada más ves como, o sea, como etiquetas, güey, lo que te digo, o sea, ya no ves como novio, novia, ¿no? O pareja, o sea, ves como más allá de eso. Y pues, güey, o sea, ves un momento que estás compartiendo con alguien así tan íntimo que, o sea, Ujú. ya no nada más abres como tus sentimientos, ya abres tus pensamientos y ya entonces es como, ah, güey, ¿de a poco pensabas eso? Oye, qué bueno que te abres, o qué bueno que me dices esto, ¿no? O sea, que ya la relación va más allá de un como acuerdo, va más allá, sino es como, pues ya se trata de sentir, ¿no? Como de disfrutar, pues realmente a lo que vienes también, güey, o sea, porque Sí, sí, también, sí. o sea, yo siempre hablo de la neutralidad, pero, güey, o sea, también experimentar el amor consciente, güey, sin que sea este amor dañino, tóxico, codependiente. Y ya cuando Sí, experimentas el pues, amor consciente, güey, es cuando yo siento que ya puedes disfrutar realmente del amor real, güey, que desde el amor real de las conexiones que haces auténticamente con las personas, sean amigos, sean parejas, güey, sentimentales, ya tú puedes, al menos yo lo he visto así en los trips, ya sentir el amor consciente, ya no nada más pues, güey, o sea, estar como en relaciones tóxicas, porque finalmente te das cuenta que, pues, ujú. güey, para que exista una relación tóxica, es que también tú lo estás Sí, consintiendo, es que sí, de hecho también sí. tú eres así, güey, o sea, no es que alguien, como te decía, el exterior, pues no se arma solo, tú mismo lo dijiste, o sea, lo estás armando tú con la mente, incluso este podcast te lo estás imaginando ahorita, o sea, nos lo estamos imaginando los tres que estamos aquí, pero es donde entra eso, entonces, ¿quién soy yo y quién eres tú? O sea, somos lo mismo, precisamente, entonces, es como siempre lo he visto así con los chicos, May, y lo comparte mucho Sergio, es como si fuera pues esto como de Lego, güey, así como una ciudad de Lego y hay algo que lo está moviendo a todo, pero es una misma fuerza. Siempre lo he visto así y nos lleva a lo mismo, güey, así a los mismos puntos. Y aquí es donde yo he visto, qué bueno que compartes eso del amor, Mai, porque efectivamente tú crees que esto podría ayudar también o sea, a relaciones, güey, de parejas o a relaciones como, Sí, absolutamente. Yo creo que no solo de pareja, sino a la relación que tienes con la realidad, a bueno, la sí, relación exactamente, sí, que tienes contigo mismo y con todo lo demás. totalmente, sí. No sé, desde que consumo psicodélicos como que me preocupo más por el medio ambiente, por no tener tanto impacto negativo. Incluso tuve un año en donde fui vegano, Y chido. este, y pues sí, siento que los psicodélicos te pueden ayudar a entender mejor cómo te relacionas con el entorno y cómo todo la influencia que tienes sobre el entorno, el impacto que tienes Exacto. en la realidad, porque es muy fuerte. La gente puede llegar a creer que, no sé, no me voy a hacer vegano porque de todas maneras va a haber gente comiendo carne y no voy a cambiar nada. Pero no, ya cuando decides cambiar tú desde ti mismo, te das cuenta que ese es, pues, básicamente el inicio del cambio de toda la realidad. Claro, güey. Influimos demasiado sobre lo que está sucediendo, pero mucha gente no se da cuenta y como que tienen una actitud más, pasiva. Exacto, May, es que justamente también me lleva a esos trips en donde te cambias tú y cambias al mundo, o sea, Sí, porque tú lo estás proyectando totalmente. Y sabes, está bien chistoso porque a veces puede suceder que también a veces como que etiqueten esto como, ay, sí, tus pinches frases mágicas, y no, pero es que es en realidad, en serio, güey, o sea, hasta que lo vives, o sea, realmente, o sea, tú lo puedes leer y decir, no mames, cagado, no es cierto, pero hasta que realmente lo vives consciente, hasta que realmente lo ves en un trip y lo sabes, güey, porque es muy diferente así, ya cuando ya lo sabes internamente es como, güey, mejor mejor me la llevo en paz, güey, o sea, con la realidad, o sea, y me la llevo en paz conmigo, porque finalmente es eso, o sea, no nada más es como relación de pareja, es llevar la relación en paz contigo mismo, sí, sí, sí. y al Yo creo llevarla que es lo contigo más mismo, profundo. es con la realidad, güey, entonces ya tú te reflejaste a través de tu novia, y ya es como, güey, o sea, si había un conflicto con ella, no era con ella, era contigo Era mismo, conmigo mismo, era sí. contigo mismo, entonces realmente, güey, hasta la otra vez tuiteé una frase de, güey, o sea, la relación tóxica, la peor que vas a tener es contigo mismo, o sea, ni siquiera con una mujer o con un hombre, güey, es contigo, o sea, es reflejo de ti, entonces, ¿qué hay de ti que necesites observar en esa relación de ti? O sea, no de ella ni de la otra persona, sino de ti mismo,
para que eso cambie, para que ese acuerdo, en lugar de que sea un caos, güey, o que sean peleas, o que sean tú no puedes o yo sí puedo, es como, a ver, vamos a cambiar porque voy a cambiar yo, entonces, ¿qué veo en ti que pueda aprender? Y también hacer esta empatía también con la otra persona. Y al momento tú de cambiarte, güey, cambias la jugada, o sea, ya no... Cambia todo. O sea, cambia todo, güey. O sea, a mí de veras me cambió la realidad completamente. Ya eso, güey, también a esto, a esa necesidad de compartir esto, güey. Porque eso, o sea, finalmente, pues, güey, nos lleva al mismo punto, güey. O sea, ¿por qué haces tú los videos o por qué los hago yo? O sea, ¿cuál es la finalidad? O sea, porque tú sabes que tu subconsciente te puede decir, ah, no, pues sí, que los haces porque, pues, o sea, te gusta, está chido. Y aparte te dan un poco de varo, ¿no? Pero más allá de eso, estás pasando, eres un medio de un mensaje, güey. De un mensaje de, güey, síguete a ti. O sea, ni siquiera a mí, güey. O sea, síguete tú, güey. Síguete a ti mismo y tú dale la intención hasta a los psicodélicos, como tú le diste la intención a la relación, a la sustancia, güey, así, a los cultivos de hongos que haces, güey. Es lo mismo que, igual cuando le doy intención a la comida, igual a cada trip es lo mismo, güey. Entonces, finalmente eso creo, al menos yo, que la perspectiva que, güey, o sea, de todo lo que hemos coincidido, güey, o sea, creo que una de las cosas más fuertes es esta introspección y que realmente lo uses para beneficio tuyo. Pues, güey, justamente es eso. Mira, hablamos de la necesidad de compartir esto. ¿Tú por qué te nace esta necesidad de compartir o hacer videos, güey? ¿Sabes? Hace rato que mencionabas lo de las palabras en el trip de LSD, tuve un trip en donde mi mente empezó a tener pensamientos repetitivos. Era pensar una misma frase una y otra vez. Pero llegó un punto en donde como que le quitaba palabras a las frases hasta que me quedé con una palabra. Y la palabra era comunicación. Yo interpreté eso como una revelación de cuál es el sentido de la existencia, la comunicación, el interactuar con lo que está pasando. Y pues parte de eso es lo que quiero lograr con mi canal, interactuar con todas las personas que me puedan ver, compartirles y comunicar lo que sé, porque guardarte la información no es como que muy no, pues yo creo que no es lo óptimo. La información está para ser divulgada, claro, y no para quedarse en secreto. Yo creo que hay mucha gente que me dice cuando comparto, por ejemplo, cómo cultivar hongos, dice que no, ahora ya cualquiera lo va a poder hacer y no sé qué, pero pues sí, en realidad la información no le hace daño a nadie. Lo que hace daño es pues los estigmas, la censura, claro, todo eso. Yo creo que compartir información es algo muy fundamental en la realidad. Totalmente, güey, sí. Pues por eso tengo un proyecto de divulgación, me gusta verlo así, porque sí, transmito ideas y esas ideas son la semilla para que la gente que me ve la transforme en otras y pues eso va a crear un cambio eventualmente, yo pienso. Exacto, porque ya sabes que tú eres el diseñador de tu realidad, entonces pues, o sea, esas semillas que realmente haces es como tu cambio al mundo de, oye, ya te diste cuenta que podría hacer lo que tú quieras y ya es como el mensaje, o sea, y tú lo pasas a través bien chido del uso de sustancias, güey, y se me hace que es bien responsable, güey, o sea, la manera en que lo haces, se me hace que es bien responsable, güey, y yo a veces sentía, güey, en mis viajes que yo era así como, sí, güey, todos fumen DMT, a veces yo sentía dentro de mis primeros videos que era así como, sí, güey, todos consuman LSD y dense un viaje de su vida, pero finalmente también llegamos a eso, May. O sea, dijiste algo también bien chido, que mínimo una vez, güey, no sé si lo dijiste en el video, fue antes, güey, pero sí dijiste, o sea, mínimo una vez, o sea, prueba esto una vez y ya, o sea, con una vez que lo pruebes ya, o sea, date la oportunidad quizá, ¿no? Como sí, de quitarle ese estigma, de quitarle todo eso, porque finalmente siempre hacemos la opinión, pues, con base a los conceptos, o que dices droga y tu subconsciente te lo mete como, güey, peligro, güey, no mames, locura, güey, o cárcel, güey, pero realmente, o sea, no es lo mismo como, o sea, al menos yo lo veo así, güey, que yo probé de todo en esta experimentación, güey, o sea, llegué a probar hasta cocaína, güey, y a mí no me es algo que me haya provocado algo como, no sé, güey, como si lo queremos ver como una experiencia espiritual ni nada, o sea, no, para nada. Es más físico, ¿no? Ajá, es como muy físico, güey, y no, güey, o sea, yo al menos no, o sea, fueron como 2 veces y ya, güey, o sea, no, como que no me, no me llamó, güey. Así, no me vibró, güey, o sea, pero lo probé, güey. O sea, tuve como el chance, como decir, lo probé, güey. Y también tú sabes que, o sea, no son las sustancias las que te enganchan, güey, eres tú, güey. Sí, eso es algo muy fuerte, cabrón. O sea, eso es como de, güey, las sustancias no te hacen adicto, güey. Eres tú el que no te controlas, güey. Las sustancias son neutrales, güey. Las sustancias no te dicen ven y consume, ¿no? O sea, eres tú finalmente el que te haces adictos a ellas, o sea, no ellas a ti, güey. Entonces, sí es algo también muy fuerte y que creo que vale la pena también mencionar que es uno el que le hace esta adicción o dependencia a cualquier cosa, güey, hasta el amor o lo que tú quieras, güey. Sí, sí, sí. Y es tan así que, bueno, la información antidroga suele decir que desde la primera vez que fumes, por ejemplo, piedra, te vuelves adicto.
Pero en realidad hay un carnal que se llama Pierre Josep, le mando saludos a ese carnal. Habla sobre el consumo responsable básicamente de cualquier sustancia. Él tiene la idea de que cualquier sustancia, incluso la piedra, la heroína, puede llegar a tener un consumo responsable, y si tienes ese consumo no deberías de tener riesgo en volverte adicto. Entonces, sí, yo creo que depende mucho de cómo utilices las sustancias en sí, te hace adicto o no. Totalmente, May, sí. Es que no es la sustancia, eres tú. Sí, sí, sí. Y ahora, Bueno, decía esta María Sabina que los hongos no son malos, sino los malos son las personas que los usan. Bueno, podríamos extrapolar esa frase a cualquier sustancia. claro, güey, o sea, de veras así. Y hasta me lleva igual una frase similar que es, no es el miedo a los monstruos, sino a las personas que creen en ellos y los crean, güey. O sea, Sí, porque sí. o sea, es lo mismo, güey. O sea, es realmente tú qué intención le das a lo que haces, güey. Porque también se le puede dar una mala intención a los psicodélicos, güey. O sea, también Sí, siento de yo hecho, que le sí. puedes dar una muy mala intención, y eso también, pues hay que tocarlo, güey, porque, o sea, sí hay mala intención. Para ti, ¿qué sería una muy mala intención de usar estas sustancias? Bueno, pues la brujería está asociada Claro, con psicodelia. algunos psicodélicos. No me acuerdo en dónde, en el Amazonas, no recuerdo la tribu, pero hay una tribu en donde solo los chamanes que hacen brujería negra consumen ayahuasca, y consumen ayahuasca para en esos estados lanzarles la maldición a quien se la quieran lanzar. Entonces utilizan la ayahuasca no para sanar, sino para generar un daño. Digo, no sé qué tan eficaz sea lanzar malas intenciones en psicodélicos, pero pues sí, yo creo que se pueden utilizar para cosas muy oscuras. Como todo, ma. Yo creo que de esas anécdotas de las que yo alguna vez leí es que, pues sí, alguna vez le llegó a poner la mano a los psicodélicos y experimentar con la gente Sí, ese es otro. sin darse cuenta, ¿no? Y que realmente hubo por ahí un suicidio de alguien que le dieron como una dosis muy alta. Y entonces sí se le puede dar este contexto a estas drogas, o sea, porque si tiene algo que ver con la mente, entonces la puedes usar como de una manera o muy positiva, como por ejemplo tu video de Huxley, que me gustó bastante, o sea, la muerte psicodélica de Huxley, que está chido. Yo no Está sabía muy eso, güey. chido, está O sea, muy yo no chido. sabía eso. Y, o sea, qué buena intención, ¿no? O sea, qué buena intención tienes el lado positivo y tienes este lado negativo, pues que va con brujería, con chamanismo, si tú lo quieres ver así. Y al final tú decides qué está bien y qué está mal, pero sí hay que ver este lado que también se puede, así como puedes crear una realidad muy bonita, oye, también puedes crear una realidad así en Sí. esos estados que, güey, o sea, porque tú mismo los puedes ver, hasta incluso, no sé, si has tenido algún mal trip como que dices, verga, esto es como el infierno, güey, así. Peor, yo creo. Sí. Es básicamente tus peores miedos, y miedos no como de miedo a morir, sino un miedo más existencial y más profundo. Sí, sí, sí. Que no sé, es algo, pues, no sé, muy, muy profundo. Así como puedes llegar a tener una revelación de, la existencia es maravillosa y todo es hermoso, puedes irte con esa misma intensidad hacia abajo y Sí, pasarla verdaderamente mal. y de esos trips oscuros, así como tienes alguno así súper oscuro, así que digas, verga, este es el infierno, güey. Pues es en donde te digo que me puse a ver a Nietzsche, y Nietzsche menciona que la realidad está estructurada sobre la nada. Y entonces yo empecé a interpretar que yo era el que había creado la realidad para engañarme a mí mismo de que no había nada. Y pues yo creo que es uno de los peores miedos que he tenido. Recuerdo que tenía miedo de dormirme porque pensé que al dormirme ya al despertar no iba a ver las cosas así. Entonces pues esperé a que amaneciera, y de repente mi mamá saca a los perros, empiezan a ladrar, y fue como que una tranquilidad de saber que iban a estar las cosas en donde deberían de estar. Yo creo que ese es el mal trip más oscuro que he tenido. Y el buen trip, así en el lado positivo, así que digas, no mames, este nunca se me va a olvidar. Ese que te digo, después de ese mal trip yo me hice como que más nihilista, creía que no existía la verdad, y la espiritualidad pues la cuestionaba ya después de eso, ¿no? Entonces pues ya estaba como, no sé, como en un estado de que nada tiene sentido. Pero después consumí LSD, y fue el otro trip que te conté, donde vi una entrevista de José Luis Parise, donde habla de las sincronicidades. Y entonces yo empecé a ver muchas sincronicidades en la hora, en las cosas que pasaban. Incluso me bajé a leer los comentarios del video,
y había como que mensajes que yo sentía que eran mensajes para mí, no para el carnal del video. Sí, está bien cabrón. O Sí, le, sí. le hacían preguntas a José Luis Parise y él se soltaba a hablar, ¿no? Y yo de repente dejaba de ponerle atención y él decía algo así como de, pero te estoy aburriendo, entonces mejor te cuento después. Y entonces yo volteaba a ver a la computadora y él decía algo como, bueno, ya, te voy a contar. O sea, era como que estuviera dialogando conmigo y notando que no le estaba poniendo atención o que sí le estaba poniendo atención. De hecho, igual y en los comentarios dejo ese video para que puedan ver que en verdad ese carnal como que de repente habla a la cámara. Entonces pasó eso y empecé a sentir muchos mensajes. Y yo sentía que esos mensajes eran de algo trascendental. Creía que era yo mismo salvándome del nihilismo en el que había entrado. O sea, seguía yo con la idea de que era yo mismo creando la realidad. Pero esta vez sentí que esos mensajes que yo me estaba transmitiendo eran pues más positivos y más... Tenían ya un sentido auténtico desde tu ser, ¿no? Sí, ya me inspiraban más. Y entonces empecé a llorar cuando ya de plano era muy obvio que mi pensamiento estaba conectado con lo que él decía. Me puse a llorar porque dije, verga, es como si estuviera dialogando con Dios o algo Exacto, así. güey. Y fue algo que me regresó otra vez a la espiritualidad, me sacó del nihilismo y no sé, fue bastante profundo. Qué chido, May. Y por espiritualidad entiendo un equilibrio contigo mismo a través de, de verdad entiendo que es una conexión contigo mismo y de darle una intención auténtica a la realidad, güey, porque te pasó Sí. igual que a mí, güey, o sea, y a mí me pasó güey, o sea, nada tiene sentido, nada, güey, realmente nada. Y de repente empezaba a tener trips igual que tú, decir, güey, no mames, o sea, esto puede ser maravilloso. Inclusive, ¿sabes? Me pasó uno muy similar. Te digo que nos descargamos como como la misma aventura como de Sí, Avatar, sí. nada más. O sea, como que bajamos el mismo Avatar, güey, y nos pusimos a hacer videos, güey. Y está bien cagado porque yo estaba viendo un video de una entrevista de George Orwell, que escribió en 1984. Sí, sí, sí. Y entonces hay una entrevista, un fragmento de una entrevista que igual la voy a poner en el video porque está bastante interesante. Y yo sentía, güey, que de verdad yo estaba dialogando conmigo mismo a través de ese clip y me estaba respondiendo. Y entonces decía, no, es que la sociedad, este libro que escribí es un libro deprimente porque es una sociedad que está bien desconectada. Y así empieza a como hablar y dice, pero... Y luego mira la cámara, güey, o sea, te juro cuando empieza a mirar a la cámara dice, pero todo depende de ti, que no llegues a esa realidad depende de ti. Sí, es entonces como un mensaje muy directo. Ajá, ¿no? güey, Hacia entonces ti, yo hacia empezaba los así como de... Y entonces de repente dije, no mames, ese libro se llama 1984, como el año en el que nací. Yo me lo estoy diciendo, es él, güey. Y entonces de repente cuando me volteé a ver a la cámara dijo, depende de ti que no llegues a esa realidad que no quieres llegar, así esta realidad en donde no hay amor, donde no hay nada de esto. Dije, ay, cabrón. Dije, soy yo, güey. O sea, lo sentí tan profundo, o sea, como que igual te quitas ahí como estoy viendo un video en YouTube, ¿no? O sea, como que quitas ese velo y de repente sientes esa charla, güey, con Dios, güey, precisamente como tú le has dicho así, o sea, sientes una comunicación más allá de cualquier cosa lógica, güey, o de cualquier etiqueta del juego, güey. Sí, de hecho, yo después de ese trip ahora trato de mantenerme en mente que todo lo que está pasando es como un mensaje para mí. Claro. Siento que si tú, por ejemplo, te pusieras a hablar con Argenis, las pláticas que tuvieran yo me las llevaría hacia mí. Sí, siento que la realidad te comunica cosas Claro. mediante lo que está pasando. Pues Sí. sí. Son mensajes totalmente... Igual y sí, son Sí, tú- mandados por mí mismo para mí. A través de nosotros. Ajá. Sí, Y, exacto. pues como hace rato te digo que hoy en todo el día estuvo persistente el número 4, como se llama tu banda. Y, güey, aparte es mi número o sea, cuando tú sumas mi fecha de nacimiento, soy el 4, güey. Es el 4. Es el 4. Y entonces como que lo he estado viendo todo el día de hoy. Y eso es como, yo lo interpreto así como que va a estar bien este día, es lo que debo de hacer. E incluso he tenido malas experiencias con LSD, en donde un carnal me escribió, Dios te odia. Me envió un chat con un amigo que me llevo, me puso, Dios te odia, Trip. Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Estoy por comerme un cuadro. Y me lo comí y pues la pasé mal ese día. Entonces siento que desde antes ese mensaje de Dios te odia lo pude haber interpretado como pues, detente tantito. Ahora sí busco más sincronicidades a la hora de consumir psicodélicos porque como que siento que me dan señales de debes de hacerlo o no lo debes de hacer. Sí, güey, eso sí, también me ha pasado que de repente me pasaba en DMT. Hasta como dice Sergio, sí hay acceso, como que cuando sabes, hasta cuando ya estás ahí dices, sí, era hoy, güey.
Ah, sí, claro, güey, yo lo seteé para así, güey. Y otras veces no tanto cuando es como no debía de haber sido hoy, güey, así de hoy. Y igual lo puedes trascender también, pero también sí hay como ciertos momentos en los que es como, pum, le diste en el clavo, güey, era ahí. Sí, sí, sí. Era ahí, o sea, era ese el trip, güey. Y ese me pasó en Tepoztlán hace poquito, güey. O sea, que ahora me quiero llevar a los chicos a dar un trip allá. Pero justo me pasó eso, me así como, pum, era aquí, güey. Aquí era donde tenía que ser. Para eso pediste este trip. Y eso está bien chido, mi querido Mike. Como que, güey, estamos compartiendo como mucho de lo mismo, güey. Eso está muy chido. Y, güey, nos podríamos durar así, güey. Sí, de hecho Pero sí. un puterísimo de horas, güey. Y vamos a tener que hacer una segunda charla, güey, Mike. Porque esto se pone... Se pone la neta bien interesante y qué bueno que anotamos bastantes cosas y otras tantas que no teníamos anotadas fueron saliendo, eso está bien Sí, chido. sí. Y finalmente, Mai, esto es lo último que te quiero preguntar, Mai, para cerrar esta súper plática, güey. ¿Qué mensaje final le darías, güey, a la gente sobre el uso de sustancias y no tan del uso de sustancias? ¿Y qué es lo que aprendiste, Mai? Tú, tu perspectiva de jugador. ¿Qué piensa Alex Trippi de esto? Yo, pues, sobre las sustancias, le diría a la gente que tengan su mente abierta. No digo que las consuman o algo así, sino que tengan la mente abierta a la posibilidad de que este tipo de sustancias pueden traer ciertos beneficios sobre, no solo sobre el ser humano, sino sobre la humanidad. Ya sobre algo ajeno a los psicodélicos, es también que noten que hay una realidad más allá de la que pueden percibir los sentidos. Y quedarse en el mundo sensorial sí es bonito y todo, y meterte mucho en tu papel como persona igual puede ser algo pues más tranquilizante que empezar a investigar qué es la realidad, ¿no? Pero no sé, siento que hay algo más allá de esta realidad tangible, pues que a mí me gustaría conocer. Qué chingón, Mai. Qué chingón mensaje. Y justo a mí me resuena mucho ese mensaje porque, o sea, sí te puede, o sea, si te hicieron un beneficio a ti, güey, o sea, estos psicodélicos, si tú les diste esta intención, pues obviamente le vas a dar un beneficio a la humanidad, güey. La humanidad eres tú mismo, así en todo lo que puedes percibir. Y claro que es un mensaje de ti para ti, eso está bien chido. Y también me gusta este mensaje de, pues sí, o sea, a veces puede ser como muy cómodo el mundo físico, el mundo tridimensional, el mundo como de tocar y todo esto, así como nos lo han enseñado. Pero ya cuando te atreves, güey, a romper ese velo y saber qué es realmente esta realidad o qué es esta una de las miles de infinitas que existen y que hay otras realidades que tus sentidos no pueden percibir, invitar a la gente a probar eso, güey, es creo que también abrirles un lado muy positivo también. A veces lo vemos como que el lado muy negativo de, ay, pero es que, güey, se van a quedar en el viaje y todo esto. Y no, o sea, en realidad Sí, sí. siento yo que una buena compañía, una buena guía, una buena actitud hacia el trip, güey, también te ayuda muchísimo, güey. Y esto es finalmente creo que lo que ambos intentamos compartir también en esta charla, que se den el tiempo, se den el espacio sobre todo de cuestionarse no nada más la realidad, sino a ustedes mismos también a través de estas sustancias y que no es necesario usar estas sustancias como para llegar a tu verdad. O sea, puedes llegar a través de cualquier cosa, de correr, de meditación, de estar en el silencio, en fin, o sea, puedes llegar a través de cualquier otra actividad. A mí en lo personal, lo comparto, me tocó a mí, en mi guión de personaje estaba así, así lo decidí yo, así lo seteé yo, y lo que yo decidiera hacer con esa información recordada ya dependía total y completamente de mí. Y al final uno no tiene necesidad alguna de compartirlo, pero a la vez sí, como que dices, ok, lo voy a compartir porque ya sabes que si lo compartes es para ti mismo. Es como, güey, a mí me hubiera encantado que una versión más joven o más diferente de mí, o sea, pudiera tener acceso a esta información y que se hubiera dado el lujo o ese chance de cuestionar la realidad y de cuestionarnos también a nosotros mismos y de decir, ¿qué chingados es esto? Vengo a trabajar, vengo a hacer dinero, vengo a hacer estatus, vengo a hacer todo esto. Y para finalizar también quiero compartirte, Mike, que qué bueno que me dijiste que antes tú eres una persona como muy así como banal y todo eso. Yo también, güey, o sea, yo también lo personal, güey, era así como, pues muy ególatra, güey, así como podía tener el ego hasta el tope, güey, podía tener el ego hasta abajo, así de soy una mierda, un pendejo y esto. Y por el otro lado es como soy un chingón y todos me la pelan, ¿no? Entonces ahí tienes como esa dualidad, pero cuando ya ves tu luz y tu oscuridad, ya finalmente puedes entender que todos somos lo mismo y sentimos lo mismo. Entonces, cuando lo compartes, tanto tu luz como tu oscuridad es, yo también he tenido esos pensamientos, qué chido que los compartes, porque, güey, pues me hace sentirme liberado, güey, cuando los compartes los oigo y yo también los hablo. Entonces, finalmente creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría también, no nada más a ti, Mai, sino a todos los Mais, así a todos, de verdad que pues que usen todo con responsabilidad y con conciencia y cada quien va a saber cómo, pues qué tanto o qué no tanto finalmente. Sí, ya como decía Timothy Leary, comuníquense, hablen y encuentra a los tuyos. Es como que buscar a esas personas que resuenen contigo y solo las vas a encontrar compartiendo, dialogando, expresándote y no guardándote las cosas. Exactamente, como quien dice, encuentra tu clan y disfrútalo. Sí, sí.
Güey, qué chingón que te lanzaste a esta plática, May. Las que no saben, soy muy vecino de Trippy, no está tan lejos de donde yo vivo, la neta, qué chingón. Y qué chingón que se pudo hacer, porque si ustedes lo pidieron es porque ustedes lo crearon, lo manifestaron. Todos nos estamos imaginando, el Trippy se imaginó esto, yo también me imaginé esto. Y ustedes en su casa también quisieron esta experiencia, quisieron recordar todo esto a través de nosotros. Y nosotros simplemente somos el medio para decirte que te sigas a ti mismo, que te escuches realmente a ti y que si algo de esto resonó en ti, tómalo y aprovéchalo para mejorar tu juego en lo que tú quieras y pásatela chido porque finalmente esto se trata para disfrutar y esta sección también, mi querido May, para compartir experiencias fuera de nuestros personajes y realmente pues, como tú dices, abrirnos al pensamiento y abrirnos realmente a nuestras verdaderas esencias, sí, más allá sí, como del Trip o como del May, o sea, como decir, güey, me ha pasado esto, sentí esto y qué chingón que lo pudiste compartir también. Gracias a Argenis que está en cámara, que también nos comparte cosas bien chingonas y que ya nos compartirá algunos trips ahí bien locochones desde su perspectiva. Creo que están también bien toscos. Y vamos a ver si hacemos esta mesa redonda también, porque qué chida idea que salió aquí hacer una mesa redonda como de pues una plática psicodélica entre pues amigos a ver qué sucede. Y bueno, Mais, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, Mais. Gracias, Trippy, por estar aquí, por aceptar la invitación, Mai. No, por gracias a ti. Por realmente por hacer el contenido que haces. Muchas felicidades, Mai. A mí me gusta mucho tu trabajo, realmente no nada más lo veo con la edición, que está súper chingona, está súper pro, la manera en que pasas el mensaje, la manera en que, o sea, lo pasas, güey, está perfecta, güey. O sea, de verdad sigue haciendo el contenido, güey. Y pues yo sé que situaciones externas siempre van a seguir pasando, pero el cómo reaccionemos está en total control nuestro, ¿no? Y creo que, pues, güey, aquí te extiendo la mano, güey, eres un carnalazo más de acá, güey. O sea, güey, así para cuando quieras venir, aquí es tu casa, güey. Y pues, güey, que se hagan más pláticas y más proyectos, porque definitivamente hay cosas que también faltaron hablar, pero si no, esto duraría así como, güey, como 3 horas. Pero, güey, te lo agradezco muchísimo y se presta también para empezar a colaborar, pues, sí, en otros proyectines. A vincular a toda la comunidad psicodélica. Exacto, May. Pues generar una comunidad más consolidada y más cercana, porque si cada quien trabaja por separado, vamos a tardarnos más en el objetivo en común que tenemos todos, que es divulgar los psicodélicos. Y sobre todo, May, construir una realidad que sea agradable para todos, o sea, que sea, güey, que todos lleguemos a una realidad, o sea, colectiva chingona, güey, que realmente también individual, o sea, individual y colectiva, güey, porque si empieza por uno y ya después se proyecta hacia afuera, entonces si empezamos desde adentro, güey, esto va a estar increíble porque ya lo compartes hacia afuera con todo el gusto y el cariño, güey, que es lo que al menos siento que los dos hacemos y todos los que estamos como en este trip y a veces no tanto, güey, o sea, que comparten de verdad con un chingo de cariño y amor hacia esto, porque finalmente esto es posible gracias a ustedes, Mais, gracias por ustedes, estamos haciendo esta platiquilla y esperemos que sean muchos más, Mais. Esto pues ha sido todo por el video de hoy, mis queridos Mais. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Gracias. Y bueno, pues ahora sí el porro, ¿no? Chingues una. Ay, sí.